daros la bienvenida y sobre todo agradecer vuestra participación y vuestro interés en ese paso adelante que hacéis para proteger lo que habéis construido. Porque el tema de la ciberseguridad no es un asunto de empresas grandes, es un asunto y cada vez más los ciberataques se dirigen a empresas pequeñas, comercios, profesionales, porque son aquellas que no han sido conscientes del riesgo, son más vulnerables porque tampoco se han protegido. En esta apuesta y Prodeco forma por la digitalización y por la inteligencia artificial, como ya sabéis, que estamos continuamente, es el eje vertebrador de las acciones formativas. Entendemos que digitalizarse no puede hacerse sin estar protegido, en este escenario tan digital, en este entorno tan digital, hay que digitalizarse y protegerse de una manera paralela. No podemos entender la ciberseguridad, y así lo entiende Prodeco, y por eso queríamos impartir este taller, sin proteger lo que estáis construyendo, sin proteger vuestra empresa. Los ciberataques, como ahora explicará Javier, tienen muchísimas formas: pérdida de datos, interrupción del servicio, como nos pasó con el apagón, bloqueos operativos, daños, suplantación de identidad, que también estábamos hablando respecto con los certificados digitales. Pero hay otra parte también importante que no se puede obviar, y es la pérdida de confianza de nuestros clientes, de vuestros proveedores, porque, claro, esos datos, esa pérdida de datos, esos problemas también afectan a la confianza. Estamos muy contentas de poder contar con Javier Jiménez, director de Greyhat, que es una firma especializada en ciberseguridad, con una trayectoria de más de 15 años. Pero además es que Javier tiene alma de formador. Ha sido formador en la Universidad de Córdoba y actualmente imparte clases en la Universidad de Loyola. Y es un gran concienciador de la importancia que tiene la ciberseguridad, de tomar conciencia de esa protección. Y decía antes que no podemos obviar que protegernos y no protegernos puede llevar a una pérdida de confianza, pero protegerse también es a la vez una manera de ser más competitivo y de tener un valor diferencial respecto a aquellas empresas que no sean una ventaja competitiva respecto a aquellas que no están protegidas. Tenemos aquí la base logística y Javier, mejor que yo, sabrá que para acceder a esas licitaciones también hay que estar preparada. Voy a admitir que tenemos aquí a gente. Así que para nosotras, desde luego, una gran satisfacción contar con Javier, porque estoy segura de que va a ayudar a entender de una manera sencilla, accesible, sin tecnicismo, cómo proteger vuestros procesos, vuestros equipos, los sistemas de gestión, los certificados digitales y mucho más. Tiene prácticas, porque como ya sabéis, a nosotros y Prodeco Forma les gusta que de cada formación llevéis una práctica, que haya un antes y un después de cada formación en vuestra gestión de negocios, en vuestro día a día. Y Javier eso lo ha preparado muy bien y seguro que va a haber un antes y un después. Quiero comentaros que tenemos abiertas 3 convocatorias. Una
para la semana que viene, que es aumentando la rentabilidad de tus clientes. Otra el 17, 18 y 19 de junio, podcast. Y el 24, 25 y 26 de junio finalizamos la formación planificada para este primer semestre del 2025 con TikTok en tu negocio. Yo no quiero quitarle más tiempo a Javier porque en este primer taller de concienciación y de abrir los ojos y de protegernos, mm, y que queremos ser puntuales como siempre y abrir mucho, mucho, mucho la mente para proteger nuestros equipos, nuestros procesos y mucho más. María José ha puesto en el chat el enlace donde podéis acceder a las inscripciones de estas formaciones que hemos comentado. Otra cosa que quería deciros, que los talleres son grabados para que podáis y que se remitirán más tarde cuando ya se editen, igual que las presentaciones, cuando finalice el ciclo, para que podáis ir viéndolo a vuestro tiempo y repasando los conceptos. No quiero quitarte ni un minuto más, Javier, todo es tuyo. Gracias. Muy bien, Carmen. Muchas gracias, Carmen, a María José y a Iprodeco por esta oportunidad de ayudar al tejido empresarial cordobés a mejorar sus procesos de negocio y a su proceso de resiliencia operativa, ya que hoy y cada día más, gracias a la digitalización, pues bueno, nuestros procesos dependen más de sistemas de información. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde la ciberseguridad empieza a tomar un papel cada vez más relevante en nuestras vidas. Y bueno, es una cosa relativamente nueva, sí que como bien has comentado, Carmen, la ciberseguridad antiguamente, cuando digo antiguamente es hasta hace 3 años, más o menos, era cosa de empresas muy grandes y de administraciones, ¿vale? Pero en los últimos 3, 4 años ha habido no diría un descenso, pero sí que es cierto que las amenazas eh, de distintos tipos cada vez le afectan más a las pymes, ¿vale? Las pymes, incluso como bien has dicho, a profesionales autónomos e incluso a gente en particular, ¿vale? Particulares ya también están siendo víctimas de, bueno, pues de robos, de extorsiones y de ciertas cosas pues que digamos, de una manera fácil, simplemente conociendo, no diría 3 trucos, pero haciendo alguna serie de buenas prácticas se pueden evitar, ¿vale? Tened en cuenta que la mayoría de estos ataques se hacen de manera automatizada, ¿vale? O sea, no hay una persona en muchos casos que esté justo detrás, en algunos casos sí. Entonces, bueno, es relativamente fácil librarse o protegerse, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí estos 3 talleres, estos 3 talleres que vamos a dar hoy, mañana y No, no se pasado. escucha, bueno, se escucha, sí se escucha. Y pasado. Y bueno, si queréis lo voy a describir un poco por encima los tres talleres. Hoy vamos a hablar de fundamentos de ciberseguridad, ¿vale? Va a ser una visión un poquito más genérica, diciendo, bueno, cómo básicamente sus pilares fundamentales, sus requisitos y el porqué de la ciberseguridad, ¿vale? Y por qué está tomando tanta relevancia. Eso lo vamos a hacer hoy. Hoy, como ha comentado también Carmen, va a haber un pequeño tallercito en mitad, ¿vale? Y hoy nos dedicaremos a eso. Mañana nos vamos a centrar más en lo que son buenas prácticas de cómo protegerse ante determinada amenaza y a determinadas circunstancias. ¿Vale? Y hablaremos también un poco sobre la ciberseguridad aplicada a la pyme, ¿vale? O cómo le está afectando, cuáles son las amenazas más comunes en las pymes y demás. Y el tercer día, el jueves, pues nos vamos a centrar en describir amenazas, ¿vale? Eso es una parte muy importante de la concienciación, es básicamente saber a qué nos enfrentamos, ¿vale? Y describir pues cuáles son las amenazas, tanto las que vienen provocadas por terceros como las que tenemos nosotros mismos por manejar sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, eso será los 3 días, ¿vale? Y como hemos dicho, pues bueno, pues es muy, muy importante esta palabra que ahora está tan de moda, incluso que los legisladores cada vez usan más, que es la concienciación, ¿vale? Que es simplemente saber y conocer el mundo en el cual nos movemos, ¿vale? Porque en el mundo físico yo siempre digo que todo el mundo tiene muy claro que para que no le roben en su comercio tiene que poner una puerta, tiene que poner una reja, tiene que poner una serie de protecciones, pero eso no lo tiene tan claro cuando llega al mundo digital, ¿vale?
y pensamos bueno, si no nos pasa nada es que estamos protegidos de alguna manera, ¿vale? Y eso no es cierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa concienciación sirve exactamente para saber en qué contexto nos estamos moviendo, ¿vale? Muy bien, pues si os parece, voy a empezar a entrar ya un poco en materia. Como he comentado, hoy el curso, el día de hoy, va a tener 3 módulos. El primero, Fundamentos en Ciberseguridad, en el que aprenderemos, pues bueno, lo básico de qué es la ciberseguridad, cuáles son sus dimensiones principales, qué es lo que buscan los que nos atacan, cuáles son las principales fuentes de riesgo y demás. Después hablaremos un poquito sobre los sistemas de gestión de seguridad, famosos SGSI, ¿vale? Certificables, como son la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, pero básicamente quiero que seáis capaces bueno, de entender cuál es su función, que no es simplemente algo que te lo impongan o que venga por una regulación, sino qué son los sistemas de gestión de seguridad, porque es la forma o es la mejor forma de implantar seguridad en una empresa, ¿vale? Ya os digo que esto tampoco hay que ser una gran empresa para aplicarlo, se puede aplicar a empresas pequeñitas también o a empresas medianas y que le veáis el valor, ¿vale? Después de esto haremos una pequeña práctica de un pequeño análisis de gestión de riesgos que voy a hacer cada uno, aplicándolo a vuestra empresa, a vuestras circunstancias, con una herramienta de INCIBE, ¿vale? Ese es un pequeño test de autoevaluación que, bueno, que no durará mucho, pero sí me gustaría que lo hicierais para un poco tener una visión del nivel de riesgo que tenéis, ¿vale? Esto entroncará un poco con esta parte del sistema de gestión de seguridad. Y por último, y espero que nos dé tiempo, una sección que le ve interesante, que es 10 consejos de ciberseguridad para CEOs, ¿vale? Porque en el fondo los CEOs, los gerentes, los administradores de las empresas son los que tienen que impulsar la seguridad, ¿vale? La seguridad no es ni del informático, ni de los empleados, ni de cualquier otra persona que no sea el dueño de la empresa o su gerente. ¿De acuerdo? De ahí él es la persona, él o ella tiene que ser la persona que impulse esta seguridad. Y tiene que entenderla bien, tiene que entender los riesgos y bueno, y en esta última sección vamos a dar unos pequeños 10 consejos importantes que hay que tener en cuenta, ¿vale? Muy bien, pues si os parece, empezamos. Bueno, perdón, lo último. Al final de cada módulo, o yo creo que durante toda la sesión, podréis formular preguntas a través del chat, levantar la mano. Dejo bueno, a decisión de Carmen que si me queréis interrumpir o si me quiere interrumpir, pues lo hacéis, sois libre, ¿vale? Lo que creo que lo tendréis que hacer a través de Carmen, ¿vale? Pero no estoy seguro. Pero, en fin, que podéis preguntar. Levantar la mano perdona Javier, levantar la mano con los emojis que hay aquí abajo o ponerlo en el chat y María José y yo ya lo tomamos nota de vuestra inquietud. Sí, efectivamente. Estos cursos de concienciación suelen tender a que se hagan muchas preguntas, ¿vale? Aplicadas a situaciones personales o de la empresa, las cuales, pues, vamos, estamos abiertos a contestar, porque en estas dudas salen también mucha información, ¿de acuerdo? De que alguien pregunta algo y seguro que le pasa a 10 más que hay en la sala, ¿de acuerdo? Con lo que es muy interesante vuestras preguntas. Por eso, a final de cada módulo, pues intentaremos dejar un ratito para preguntar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, empezamos. Primera parte, vamos a ver fundamentos en ciberseguridad. Y vamos a empezar definiendo o intentando centrar el tiro sobre qué es la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Muy bien, un momentito que le voy a dar un poquito más de brillo a la pantalla. Muy bien, pues vamos a diferenciar en principio dos conceptos. Primero, seguridad o seguridad IT, como podríamos decir si aplicáramos la seguridad a la parte de tecnologías de la información, aunque la seguridad en sí mismo es igual para todas las seguridades, tanto la seguridad personal como la seguridad de un país. Al final la seguridad es un concepto que se puede aplicar a muchos ámbitos, pero bueno, dentro de la seguridad estaría el subconjunto de la seguridad IT, que es lo que vamos a definir, ¿vale? Pues bueno, la seguridad IT es el arte de conseguir, esto es una definición que escuché en su momento y me gustó mucho y es la que repito siempre, es el arte de conseguir que un sistema funcione y cumpla el cometido para el cual se diseñó, ¿vale? Es algo seguro cuando hace justo lo que tiene que hacer y de la forma en la que se diseñó, ¿eh? Pues que un email yo lo envíe y llegue a la persona correcta es seguridad. O que una persona me envíe un email y que me llegue sin ningún cambio y sin nada extraño, pues es seguridad. Que un servidor que se compra funcione de una manera correcta, de la velocidad que tiene que funcionar, pues lo mismo, ¿vale? Es simplemente
que las cosas o los dispositivos o los sistemas funcionen de la manera que se diseñaron, ¿vale? Y para esto puede implicar o no a terceros malintencionados, ¿vale? Una cosa es seguridad, es decir, oye, pues la seguridad que haría falta para que un servidor, el disco duro, nos dure 3 años, ¿vale? O 5. O porque básicamente un disco duro, si le miráis sus especificaciones, te dice que a los 3 años ya hay un riesgo evidente de que se pueda romper, ¿vale? Pero bueno, y que no se rompa antes. Entonces, bueno, pues hay que conocer esto. Esto, la seguridad cuando no actúan terceros, pues se llama simplemente seguridad, y cuando hay terceros malintencionados, que es lo que todo el mundo entiende como ciberseguridad, es ciberseguridad, ¿vale? ¿Hay alguna otra acepción? ¿Vale? Si hay alguna literatura que habla que ciberseguridad es cuando hay algo implicado en Internet, ¿vale? Cuando es ciber, es como que está implicado en Internet, como que alguien remotamente puede hacer algo. Pero bueno, a mí me gusta más definirlo como que es ciberseguridad cuando hay un tercero, en principio malintencionado, que quiere hacer algo, ¿vale? Ya sea por internet o sea de alguna otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si nos centramos en ciberseguridad podríamos decir que es el conjunto de principios, políticas, procesos, tecnologías y prácticas diseñadas para proteger los sistemas de información, las redes, los dispositivos y los datos frente a accesos no autorizados, daños, robos o interrupciones por parte de terceros malintencionados, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo nos protegemos contra terceros o las acciones que puedan hacer terceros? ¿De acuerdo? Y su objetivo es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información digital, ¿vale? Así como la resiliencia de las operaciones en un entorno cada vez más digitalizado y conectado. Estas tres que comento aquí, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, son las conocidas como las dimensiones básicas de la seguridad o de la ciberseguridad, ¿vale? Ahora hablaremos de ella un poquito más a fondo. Y aquí ya estáis viendo que hay como dos subreinos, vamos a llamarlo así. Por un lado está la seguridad de la información, que es la información en sí mismo. Si queréis, ahora podemos comentar, bueno, ahora iremos comentando la importancia que tiene la información en la empresa hoy día. Y por otro lado son los servicios que se prestan con esa información, ¿vale? ¿Qué ejemplos podemos tener de estos servicios? Pues bueno, pues si nosotros hacemos por ejemplo, nuestra contabilidad con información, pues si esa información deja de estar disponible, pues no vamos a hacer la contabilidad. Entonces hay un proceso de la empresa que se para, ¿vale? O si vendemos a través de Internet y el servidor de Internet deja de estar disponible por algún motivo, pues se deja de vender. Si la información deja de ser íntegra, que quiere decir que la información ha cambiado sin nosotros saberlo, pues igual tampoco podemos hacerlo. O si hacemos una transferencia con una cantidad equivocada, pues igual, ¿vale? Entonces, básicamente, es lo que os digo, garantizar la confidencialidad, integridad y la disponibilidad. Y ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿De acuerdo? La ciberseguridad se estructura generalmente en estos tres pilares fundamentales. Ahora después veremos que hay tres más, ¿vale? Pero los fundamentales son estos tres. Primero, la confidencialidad. La confidencialidad es la propiedad que tiene la información o que debe cumplir la información que dice o que garantiza que son las personas autorizadas a ver cierta información o a manejar cierta información, pueden acceder a la información. ¿De acuerdo? Parece muy sencillo, pues es muy complejo de implementar. Y ahora, si queréis, ponemos algún ejemplo. Básicamente protege los datos frente a espionaje, robo, divulgación o incluso manipulación, ¿vale? La manipulación se ve más en la integridad, pero básicamente es eso. Por poner un matiz, esta es de las primeras dimensiones o pilares que se han regulado o se regularon en su momento con los datos personales, ¿vale? Los datos personales están protegidos por ley y lo primero y lo que te dicen es básicamente que tienes que garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a esa información, ¿de acuerdo? El principal reto que presenta la confidencialidad es la identificación de las personas que acceden a esa información, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil decir, oye, pues protege la información contra accesos no deseados, pero vale, ¿quiénes son los no deseados? ¿Vale? Siempre pensamos además en personas externas a nuestra organización y eso no es así en la mayoría de los casos. Dentro de una empresa también debe haber confidencialidad. O sea, la información de las nóminas, por ejemplo, eso solo lo va a poder ver un departamento.
O lo va a ver una persona, que es el que hace las nóminas, y el empleado que recibe la nómina, pero tampoco queremos que lo vean otras personas. ¿De acuerdo? Esto, según está regulado con los datos personales, y ya os digo que no solo la confidencialidad afecta a los datos personales, sino a toda la información de la empresa, en los datos personales está regulado y en algunos casos de manera bastante fuerte. ¿Vale? Como sabéis, hay datos, hay categorías de datos especialmente protegidos, como por ejemplo los datos sanitarios, donde el hecho de, por ejemplo, acceder a un historial médico por una persona que no debe, ¿vale? Eso está penado hasta con 5 años de cárcel. ¿De acuerdo? Con lo cual, imaginar un hospital bueno, que tenga que mantener esto, ¿vale? Muchas veces se piensa que, bueno, pues que cualquier persona que entra al sistema puede verlo todo, o que una persona que da citas en un hospital, pues puede ver los historiales médicos, ¿vale? Pues eso no, está regulado con sanciones administrativas e incluso con sanciones penales, ¿vale? Y esto cada vez está aumentando. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la confidencialidad, que es como especie de reina de la categoría de la seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. La confidencialidad es importante y la integridad, que es la siguiente, para mí es todavía más importante, que es que asegura que la información no ha sido alterada de manera no autorizada. ¿Vale? Modifica, o sea, evita modificaciones maliciosas o accidentales de datos o sistemas. ¿Vale? Imaginaros, bueno, ¿qué protecciones tendría la integridad? Pues ya lo veremos en su momento. Herramientas que tenemos para conseguirlo serían las firmas digitales, control de versiones, registro de auditoría, ¿vale? Pero para que veáis la importancia que tiene la integridad, pues lo que comúnmente se conoce como phishing, esto que te cambian un número de cuenta, eh, bueno, pues son ataques a la integridad, ¿de acuerdo? Si si una cuantía de una factura, eso se cambia en una base de datos que al proveedor X hay que pagarle por 1.000 euros, pues se le pone un cero, pues hay que pagarle 10.000, ¿vale? Si imaginaros que un tercero malintencionado o un actor de amenaza, como se le conoce ahora más, se entrara en un sistema y no hace nada, no os dais cuenta que está dentro, pero se dedica a cambiar se dedica a cambiar las cantidades de las facturas, ¿vale? Pues bueno, pues eso sería un ataque contra la integridad y a lo mejor nadie se daría cuenta. Yo ya os digo que incluso se vuelve más peligroso si nos vamos, por ejemplo, otra vez al sector sanitario. El sector sanitario siempre lo comento porque es como el tope de todo. Es el sector posiblemente más regulado, más peligroso que hay en torno a la protección de la información y de los servicios asociados a ella. En una base de datos, ¿vale? Donde se guarde, por ejemplo, vuestro grupo sanguíneo, ¿vale? Nuestro grupo sanguíneo, un ataque contra un hospital que tuviera esto y que le cambiaran el grupo sanguíneo de sus pacientes, ¿vale? Pues si a alguien le cambia el grupo sanguíneo y le tienen que hacer una transfusión, pues esta persona morirá, seguramente, ¿vale? Entonces, pues imaginar la responsabilidad que hay sobre proteger la integridad de esta información, ¿vale? O imaginaros bueno, pues en una receta médica que en vez de 1 miligramo pongan 10, ¿vale? Pues es muy peligroso, ¿vale? Entonces la integridad es otra de las dimensiones más importantes de la seguridad, ¿de acuerdo? La tercera sería la disponibilidad, ¿vale? Ya tenemos que nadie puede acceder a la información sin permiso, ya que no puede acceder, pues hay que llevar un registro de alguna manera de los cambios que se hace sobre esa información. Y por último tenemos la disponibilidad, que es aquella propiedad que garantiza que los sistemas y datos estén accesibles cuando se necesiten. Y yo añadiría y dónde se necesiten, ¿vale? Porque venimos de la mentalidad antigua que todos los datos deben estar en la empresa, pero hoy día los trabajadores y trabajadoras modernas se mueven por todos sitios, ¿vale? Entonces la información muchas veces tiene que estar disponible no solo en la oficina, sino en la casa de cada uno. Si hay empresas donde la gente viaja, pues tiene que estar disponible en un país y en otro. Imaginaros incluso el contexto de que se mueve información entre países que tienen diferentes leyes de protección de datos o protección de propiedad industrial y demás, ¿vale? La disponibilidad no es tan fácil, pero bueno, es básicamente garantizar que los sistemas y datos estén accesibles, ¿de acuerdo? Implica prevenir y mitigar interrupciones causadas por ataques, terceros malintencionados o fallos técnicos, ¿vale? Aquí voy a introducir un concepto que lo repetiré varias veces, ¿vale? Que es
es fundamentalmente la distribución que tienen los incidentes informáticos, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? El 95% de un incidente está provocado por lo que se llaman fallos u omisiones, ¿vale? Alguien se equivoca en algo, algo se rompe o alguien no ha hecho algo que debería hacer. Entonces, pues hay un problema de configuración y algo se rompe. O alguien accede a un sitio, deja abierto para que alguien acceda a un sitio que no debe, o un sistema se cae, o alguien hace algo mal, ¿vale? Incluso esto que os cuento de la integridad, no tiene que venir alguien malintencionado y poner un cero en algún sitio. Alguien tecleando puede poner un cero sin querer, ¿vale? Entonces, bueno, pues el 95% de los incidentes vienen provocados por esto, ¿vale? Con lo cual, imaginad que en la ciberseguridad o en la seguridad, pues hay que prestarle muchísima atención a esto, porque normalmente es lo que suele pasar, ¿vale? No hay tantos hackers rusos ni demás. Hemos dicho 95, el 2% suele ser provocado por condiciones ambientales y los fallos eléctricos entran en esta categoría, ¿vale? Pero es que algo se rompa por algún tema ambiental, por un fuego, por una inundación, por un corte eléctrico, porque algo se oxida o algo así, ¿vale? Eso representan el 2% de los incidentes. Y por último, por terceros malintencionados, vamos a decirlo así. Eso supone un 3%, ¿vale? De los ataques. La cosa es que este 3% va aumentando, ¿de acuerdo? Y cuando algo de esto pasa, por eso ahí está el mundo de la ciberseguridad, y en ese 3%, pues los costes y los problemas suelen ser bastante más complejos que los otros, ¿vale? Que suele ser cambiar un servidor o tirar de copia de seguridad o algo así, ¿vale? Cuando un tercero te hace algo, va con bastante intención y suele conseguir beneficio rápido y repercute en unas pérdidas para el cliente. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues eso lo quería comentar ahora, aunque lo comentaremos en varias partes del curso. Y viene a colación de esto de implica prevenir y mitigar interrupciones causadas por ataques o fallos técnicos, ¿vale? El ataque sería el 3%, fallos técnicos podríamos decir que el otro 97%. ¿De acuerdo? Protecciones, pues bueno, pues ¿cómo podemos proteger un sistema para que sea muy disponible? Pues básicamente redundancia, ¿vale? Backups y, bueno, protección frente a ataques de DDoS que si tenéis servicios online, pues cada vez son más habituales, ¿de acuerdo? Sobre todo la disponibilidad, aparte de la información, que todo el mundo quiere tenerla súper disponible allá donde se encuentre. Si tenéis servicios webs, como ya en la moda, que bueno, pues hay muchos comercios que se están digitalizando, están vendiendo a través de Internet, tienen sistemas de gestión o ERPs o CRMs online y publican sus propias aplicaciones, publican aplicaciones para clientes, pues bueno, pues esta disponibilidad es muy importante. De hecho, esta disponibilidad afecta mucho a lo que ha comentado antes Carmen, de la confianza que hay en los servicios digitales, ¿vale? Si algo no está disponible o falla mucho, pues la gente no va a confiar y no va a servir para nada este servicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las tres primeras dimensiones. Después tiene otras, podemos decir 5 o 6, y cada vez le van añadiendo alguna más, pero bueno, las comento un poquito también de pasada. La cuarta sería la autenticidad, ¿vale? La autenticidad es aquella propiedad que verifica que los usuarios y sistemas son quien dicen ser, ¿vale? Esto es un problema bastante importante desde los inicios de la computación, ¿vale? Es saber demostrar que detrás de un email o detrás de una página web hay o quién hay detrás, ¿vale? Entonces, eso se dice que es la propiedad de la autenticidad, ¿vale? Salió una regulación hace ya, bueno, pues ya unos años que se llama, bueno, han salido varias regulaciones, pero en Europa salió una que se llama eIDAS, ¿vale? Que regula esto, intenta regular esto. Estos están dando muchos pasos. Europa, además, es una de las, bueno, pues es un continente, una agrupación de países que es bastante líder en este tema. Y bueno, pues la autenticidad básicamente es verificar que el que está detrás de algo es quien dice ser, ¿vale? Ahí, ¿qué protecciones hay? Certificados digitales, autenticación biométrica o simplemente es conocer una clave, ¿vale? Ahí de esta forma podemos identificar una persona y podemos asegurar que estamos hablando con la persona que dice ser, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que los certificados digitales los pueden robar, se los podemos prestar a un amigo o le podemos decir la clave a otro, ¿vale? Con lo cual ese problema sigue estando ahí.
Muy bien. El quinto sería el no repudio, ¿vale? Esto básicamente es una cualidad o una propiedad que impide que alguien niegue haber realizado una acción, ¿vale? Como por ejemplo enviar un mensaje o firmar un documento, ¿vale? Es fundamental para las transacciones legales o contractuales, ¿vale? Si alguien firma una venta, por ejemplo, de un inmueble, pues habría, de alguna manera, se tiene que atestiguar o se tiene que acreditar que esta persona lo hizo, ¿vale? Fijaros que ya se va montando una cualidad sobre la otra, ¿vale? Para esto es importante asegurar, por ejemplo, la autenticidad de esa persona, ¿vale? Bueno, pues en no repudio las protecciones pues son registros seguros, firmas electrónicas con trazabilidad. Ya os digo y vuelvo a repetirlo y esto lo repetiré muchas veces, España y en concreto la Unión Europea son bastante prematuras y innovadoras, o por decirlo así, o fuimos precoces en esto de las firmas digitales, ¿vale? Firmas digitales cualificadas, que se dice, ¿vale? En otras partes del mundo no existe, pero aquí ya sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese es el no repudio. Por último, tenemos la resiliencia, que básicamente es la capacidad, y esto se está regulando ahora muchísimo también con las directivas como NIS2 o DORA, la capacidad de los sistemas para resistir, recuperarse y adaptarse ante ciberataques, fallos o desastres, y está relacionada con la continuidad del negocio y recuperación ante incidentes. ¿Vale? Bueno, pues hay ahora una tendencia, un deseo por parte de los gobiernos y de las entidades y de las entidades reguladoras que determinados sectores y determinadas empresas dentro de sectores no sufran paradas, ¿vale? Porque básicamente hay muchos ataques que vienen de fuera que intentan que esto ocurra, ¿vale? Si es una pyme, pues bueno, pues esto le afecta a la pyme, pero imaginaros que alguien, por ejemplo, tuvo de moda hace una semana, alguien ataca el sistema eléctrico de un país, ¿vale? O alguien ataca el sistema de pagos o el sistema que regula la hora o alguno de estos sistemas que puede causar en palabras de estas propias regulaciones, una perturbación importante, ¿vale? En algún sector. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la resiliencia que cada vez está más regulada y como os digo, y hablaremos en algún punto también con regulaciones comunistas, ¿vale? Aquí son muy importantes que las empresas tengan, y esto aplica a las pymes, planes de contingencia que básicamente son planes de contingencia y continuidad de negocio es algo escrito que diga qué vas a hacer si algo malo pasa. ¿Vale? Todo el mundo pensamos que nuestro RP, que nuestros servidores van a estar siempre disponibles. Pues hay que tener un plan para saber qué se va a hacer si esto no pasa. ¿Vale? Porque si algo así pasa, la gente se pone muy nerviosa siempre y no sé si habéis visto los Simpsons cuando hacen este simulacro de incendio, pero nadie hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, tenerlo escrito y que la gente no piense y que se pueda actuar muy rápido es muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso es la resiliencia. No sé si hay preguntas hasta ahora, Carmen, o si alguien tiene algo. Si no, seguimos. No, está muy tímida hoy. No, no tenemos preguntas por ahora. O está muy claro, no sé. Intento organizar. Bueno, pues vamos a la siguiente sección. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? La primera porque protege los activos más valiosos del negocio. No nos vamos a enrollar mucho, pero hoy día la información es uno de los activos más críticos que tiene cualquier empresa. Básicamente porque, bueno, pues están desde su capacidad operativa, o sea, yo siempre digo, si no funciona el ordenador o no enciende el ordenador una mañana, la mayoría de empresas ya no trabajan, ¿vale? Cuando digo ordenadores me refiero incluso a sistemas industriales que también beben de información, con lo cual si la información se corrompe o pasa algo, las empresas se paran. Pero aparte es que estos datos tienen valor. Entonces la gente los intenta robar y hacer negocio con ellos, ¿vale? Ejemplos pueden ser datos de clientes, planes estratégicos, protección industrial. Esto también, como decía Carmen, afecta mucho a la competitividad de las propias empresas. Si nos roban nuestros clientes y le empiezan a hacer ofertas, pues bueno, pues está claro que va a afectar a nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Sistema de gestión, finanzas, etcétera, ¿vale? Una brecha de seguridad puede significar una pérdida, manipulación o robo de esta información, con lo que afecta directamente a la competitividad y en algunos casos supervivencia del propio negocio, ¿vale? Entonces, bueno, la ciberseguridad o la seguridad IT es importante lo primero porque protege esto y hay que empezar a ver que la información tiene ese valor, ¿vale? Y además es débil, ¿vale? Es más fácil o es más endeble o más fácil que se rompa algo de información que se rompa un edificio, un camión, otros activos que tenga la empresa, ¿de acuerdo?
Después, previene pérdidas económicas, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que he comentado, estos ciberataques pueden provocar paralización de operaciones, pérdidas millonarias por fraude, robos o incluso sanciones, porque hay algunas regulaciones que imponen sanciones muy fuertes, ¿vale? La Agencia de Protección de Datos, de hecho, últimamente está subiendo el nivel y está poniendo algunas sanciones bastante ejemplares. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los costes asociados a la recuperación, abogados, peritajes, comunicación, pues suelen ser importantes, ¿vale? He puesto por aquí que según algunos estudios, como IBM y Accenture, el coste medio de una brecha de datos supera los 4 millones de euros en grandes empresas, ¿vale? Tanto en pérdidas operativas como en otras pérdidas. Esto, yo siempre digo que, bueno, que una empresa muy grande, 4 millones se recuperan, pero la mayoría de ataques o muchos ataques, como estén bien hechos y suelen tener unos costes bastante inasumibles para una pyme, ¿vale? Con lo cual, por eso digo que es importante. Por otro lado, protege la confianza de los clientes y los negocios, ¿vale? Una filtración de datos o un incidente grave pues erosiona la confianza del mercado, los inversores y los usuarios, ¿vale? En sectores como banca, salud, retail, comercio minorista, los clientes pueden marcharse si perciben que sus datos no están protegidos. ¿Qué pasa si hay una filtración de datos en un banco, por ejemplo, y ahora todo el mundo sabe nuestras cuentas bancarias? En fin, pues está claro que afecta a la confiabilidad que tiene la empresa. De hecho, esto llega mucho más allá. O sea, pasa a niveles, yo digo micro, pero no son micro. Llegar a un banco y encontrarte a la persona del banco ya cuando tiene que ponerse con el ordenador y te dice la típica frase de, bueno, pues a ver si la máquina hoy quiere, a ver si esto funciona y no me funciona y me quedo aquí y tú esperando, joder, ¿y cuándo va a terminar? No, es que no me sincroniza o está esperando en la cola de una tienda de ropa, no sé. Y no, es que no tengo conexión, espérate que eso pasa muchísimo. Pues si estás ahí y eso te pasa, pues claramente dirás, oye, pues esta empresa no es tan buena como parecía, ¿vale? Eso afecta a las marcas. Y lo digo especialmente porque hoy día las empresas gastan muchísimo dinero en proteger esa marca y en promocionar esa marca, ¿vale? Pues eso es algo que los CEOs de esta empresa también tienen que ver, ¿vale? Que la confianza en sus servicios digitales, cuando ya la mayoría de los casos se relacionan con sus clientes a través de medios digitales, pues tienen que protegerlo, ¿vale? Muy bien. Es importante también porque, como comentamos, hay regulaciones y hay que cumplir con leyes y normativas obligatorias. El incumplimiento bueno, de Reglamento General de Protección de Datos o la propia LOPD y garantía de derechos digitales, es un poco larga la ley, bueno, que dio forma al reglamento en España, y directivas como NIS2 o DORA o el Esquema Nacional de Seguridad puede conllevar bueno, pues multas de hasta 20 millones o 4% de la facturación, con lo cual no son multas pequeñas, inhabilitación para contratos públicos o auditorías obligatorias y pérdida de certificación, ¿vale? Aquí ya os digo que están subiendo el nivel para NIS2. Hay hasta, bueno, hasta temas penales para la directiva y incluso inhabilitación para cargos y hasta, bueno, para NIS2 hay una cosa que me parece curiosa, que han habilitado algo que se llama como el Salón de la Vergüenza de los CEOs o algo así, que si alguien tiene un incidente de datos y no ha protegido su tal, pues tiene como, es público, hay un registro público de que hay personas que no lo han cumplido, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante porque existen estas normativas. Estas normativas, yo también repito mucho que no se hacen por fastidiar, ¿vale? Porque el regulador, que puede ser España, un Estado o la Unión Europea o el país que sea, se preocupa porque entiende las amenazas que hay y obliga a las empresas a que se protejan, porque al final el tejido económico del país son las propias empresas, con lo cual si no se protegen, estamos perdidos. En España, y hago también el matiz, sí que hubo un esfuerzo a través del Esquema Nacional de Seguridad para proteger la administración pública, ¿vale? Porque, bueno, eso no sé si viene en algún curso, pero alguno de los módulos, pero la administración pública es el sector más atacado que hay en España y en cualquier país, ¿vale? Entonces, bueno, pues ellos fueron los primeros que empezaron a recibir ataques de todo tipo y llevan ya un historial. El Esquema Nacional de Seguridad nació en el año 2012, si no recuerdo mal, y ya llevan camino andado, ¿vale? Esto ahora está pasando al sector público, al sector privado, perdón, pero bueno, ellos llevan un poquito de ventaja. Muy bien, garantiza la continuidad de negocio, ¿vale? Como decíamos antes, pues bueno, la ciberseguridad es esencial para asegurar esta resiliencia operativa y evita que la empresa se detenga, fundamentalmente, ¿vale? También facilita la transformación digital segura,
Esto también lo ha comentado Carmen antes. Estamos en un mundo donde nos estamos digitalizando muy rápido, ¿vale? Esta digitalización trae consigo muchos ahorros operativos y muchos ahorros financieros por muchos motivos, básicamente porque estamos haciendo mucho más fácil procesos que antes eran más complejos. No hablemos de todo lo que está trayendo la IA, ¿vale? Pero nos estamos digitalizando a velocidades de vértigo, ¿vale? Esto hay que securizarlo, básicamente, ¿vale? Entonces esa transformación está muy bien, pero si no queremos dar pasos para atrás, hay que invertir y hay que aplicar ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si no lo haces, al final te va a caer por algún sitio o por otro, o porque te ataquen o porque tu sistema se rompa, básicamente, ¿vale? O porque subas datos de clientes a una inteligencia artificial para que te ayude con un Excel y esos datos públicos van a estar públicos. Esos datos que eran privados van a estar públicos, ¿vale? Eso es una cosa que ahora se está poniendo muy de moda, que es preguntarle a ChatGPT sobre clientes y personas en concreto, pero como la gente lo sube, ¿vale? Pues hay información. De hecho, invito a que busquéis sobre vosotros porque puede haber, ¿vale? Y sobre vuestra empresa y hacerle preguntas, ¿vale? Pues bueno, es eso, habilita la transformación digital, esa tan querida transformación digital. Y por último, y creo que la última, es responsabilidad de la dirección. Esto quiero subrayarle, lo voy a subrayar varias veces. No es una cuestión de los técnicos, del informático, es una cuestión de liderazgo y de estrategia empresarial, ¿vale? Al igual que la digitalización y la transformación digital es una estrategia, ¿vale? Que hay que seguir, hay que invertir en esta securización. Y es responsabilidad de la dirección. El único responsable en caso de una brecha de datos o algún incidente es la dirección, ¿vale? No es otro que no sean ellos, ¿vale? Por lo menos de cara a la ley. Después la empresa sí que es cierto de que si hay alguien que no ha hecho algo que debería o ha hecho algo mal, pues puede repetir contra el empleado o la empleada que haya hecho esto. Pero en realidad esto es algo que recae sobre la dirección, ¿vale? Y son ellos los que tienen que tomar las decisiones sobre los riesgos, qué riesgos quieren minimizar, qué inversiones quieren hacer y qué presupuestos de seguridad van a tener o qué certificaciones o qué cumplimiento van a tener, ¿vale? Esto no es responsabilidad de otros, ¿de acuerdo? Se pueden contratar a otros para que asesoren, para que te ayuden, para que te pongan herramientas, todo lo que queráis, pero la responsabilidad es de la dirección, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda en esta parte? Nada. Yo, Javier, yo, tengo, en el chat no hay nadie, pero hay yo, he alguien puesto, que está hablando. yo he Venga. puesto una mano, pero no sé si es la mano correcta, pero se acaba de ir. Una preguntita, si yo, por ejemplo, el Excel que has dicho, si lo meto en ChatGPT, Sí, queda por ahí dando vueltas. Pero si sí. tú coges el ChatGPT de pago, Es lo mismo. Yo, ah, yo considero que es lo mismo. A ver, entraremos en algún punto, pero al final las empresas americanas tienen en cuenta, os voy a dar un dato. Estados Unidos es el único país del mundo que a día de hoy no tiene ley de protección de datos, ¿vale? Porque se entiende que los datos o sea, el derecho que tienen las empresas a hacer uso de los datos está por encima que el derecho que tienen los ciudadanos a su privacidad, ¿vale? Eso es así. De hecho, antes había hasta un convenio de intercambio de datos entre Estados Unidos y Europa y ya no lo hay, ¿vale? Pues porque no, porque ellos lo conciben así. Es decir, los datos son, vale, ¿vale? vale. Entonces, es posible que ponga no lo sé, eso habría que mirarlo. Es posible que pongan que si es de pago no van a compartir tus datos, es posible, ¿vale? Pero esto deja dos incógnitas. Lo primero, si lo van a hacer o no, y la segunda es qué pasa si esta empresa es hackeada, ¿vale? No sé si Vale. conocéis un caso de una empresa que hacía análisis genómicos, ¿vale? Que se llama 23andMe, me parece. Se llama, está por ahí si lo buscáis. Esto, tú le dabas hacías un análisis de ADN, ¿vale? Y te decían, pues, tus parientes, tu tal. No sé si conocías este tipo de servicio. Esa empresa fue Sí. hackeada, ¿vale? Y la información de millones de personas genómica, pues, está a disposición del que quiera pagarla, ¿vale? Bueno, pues es lo que te digo, que por mucho que una empresa te diga, no voy a vender tus datos, ¿vale? Es posible que lo haga, o es posible que no, o es posible que un empleado lo saque y mañana te lo encuentre en un foro en la dark web o en algún sitio, y otra cosa es que cualquier día lo pierda por algún motivo, ¿vale? O, Claro. otro caso que suele pasar, de hecho esto le está pasando a estos de 23andMe, que los hackearon en su día, pero es que ahora están en concurso acreedores, ¿vale? Entonces la empresa que los compre le van a vender ese conjunto de datos. Entonces, que la empresa que los compre lo mismo no va a respetar lo que la empresa firmó con cada uno.
¿vale? Por eso digo que esto de los datos es un poco complejo, ¿vale? Vale, una pregunta. ¿Cómo has dicho que se llama la empresa? ¿23 qué? 23 and me, creo. A mí. Ah, es que no la. 23 Vale. and me. Creo que la Ah, esa. Si no, después lo busco vale, ¿vale? gracias. Es bastante conocido el caso, ¿eh? De hecho, recientemente, ya te digo, yo lo volví a ver porque se declararon en concurso acreedores. Es una empresa americana. Y, y, y estaban diciendo eso, que van a vender los datos y es como, hostia, ¿ahora qué pasa? ¿Vale? Muy bien. Vamos a entrar en una sección de, bueno, ¿qué buscan los cibercriminales? ¿Vale? ¿O qué están más motivados para conseguir? ¿Vale? Y ahora que hemos hecho esta entradilla con los datos, pues nos va a venir muy bien. Primero, datos personales de cliente y empleado, ¿vale? Nombres, direcciones, DNI, correos, teléfono, datos bancarios. ¿Por qué son valiosos? Fundamentalmente porque se venden, ¿vale? Ya os digo que aquí en Europa no tenemos mucha conciencia de esto porque aquí hay una regulación muy fuerte de hace muchos años, ¿vale? Pero en Estados Unidos y en otros sitios no, ¿vale? Entonces, hay un mercado que los compra, ¿vale? Yo recuerdo que hace mucho tiempo hice un estudio, o se hizo un estudio, se hizo público un estudio, un email valía 1 euro, ¿vale? Un email con el nombre de la persona valía 1 euro. Imaginaros, estoy hablando de hace un montón de años cuando se hacían las cadenas estas de reenvío que te mandaban una bromita y todo el mundo ponía a sus colegas en copia, ¿vale? No los ponían en copia oculta, ¿vale? Eso se hacía porque llegaba el que había hecho y al final le volvía y sacaba un montón de email, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues se vende en 1 euro. Esa es la pieza, digamos, más barata, ¿vale? La más cara, y ahí por ahí algún informe que lo dice, es un historial médico, ¿vale? Eso pues tiene un valor de unos $1000, ¿no? Un historial médico de una persona, ¿vale? Imaginaros la base de datos del SAS, ¿cuánto vale? ¿Vale? Bueno, pues ¿por qué? ¿Y por qué tienen valor? ¿Vale? Pues básicamente porque se usan para fraude. Eh, si yo conozco tu vida, pues seguramente me puedo inventar algo, ¿vale? Para engañarte, ¿vale? Porque lo que tú no te vas a esperar es que yo no soy el del banco que me conozco tu cuenta bancaria, ¿vale? Pero si robo tus datos del banco y te hablo que tienes la cuenta en descubierto o que ayer la tuviste y que tal, y esa información sirve para hacer fraude, ¿vale? O para hacer suplantación de identidad o para extorsión, ¿vale? Es un poco la gasolina o la herramienta que usa un delincuente. No me gusta llamar los hackers en el mundillo. Los hackers no están considerados como alguien malo, sino delincuentes, ¿vale? Eh, eso, tenéis que ver la importancia que tienen estos datos. Os voy a contar otra pequeña anécdota. No sé si recordáis cuando se vendió Instagram por primera vez a Facebook, ¿vale? Se vendió por $1000 millones, ¿vale? Una empresa de 6 empleados, ¿vale? Y vale, 1000 millones. Decía, joder, Facebook se ha vuelto loco. ¿Por qué le pagan 1000 millones a una empresa de 6 que tiene una aplicación que ellos pueden hacer? Es porque tienen muchos usuarios y lo que tenían sobre todo era muchas fotos de muchos usuarios, ¿vale? Con una foto, o cualquier persona ve 6 fotos del Instagram de una persona y sabe qué intereses tiene, seguramente sabe su poder adquisitivo, tiene muchísima información para hacer perfiles, ¿vale? Para perfiles de venta y demás. Lo que compró Facebook, que bueno, que nunca lo han dicho, pero creo que es bastante claro, que uno de sus modelos de negocio es vender esa información, ¿vale? De hecho, con el escándalo este de Cambridge Analytica, pues salió un poco a la luz. Pero la información, los datos personales tienen mucho valor y eso tenemos que empezar a tenerlo en cuenta, ¿vale? Cada vez que vemos una noticia, al banco tal le han robado la información de tantos miles de usuarios, o a esta operadora o a tal, esa información la van a usar para atacar a esos usuarios, de alguna manera, ¿vale? Para llamarlos por teléfono, para cualquier cosa. Y a medida que se sofistiquen más el análisis de esta información, los ataques, entre comillas, serán más exitosos, ¿vale? Bueno, no hemos adelantado un poco, pero bueno, datos personales, después los de historiales médicos de clientes, ya he comentado que tienen un gran valor, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Porque son difícilmente modificables, ¿vale? Eso es algo que siempre va a perdurar. O sea, si una persona tiene una discapacidad, pues la va a tener siempre, o a no ser que se cure, pero eso tiene muchísimo valor en el mercado negro, ¿vale? Básicamente porque permiten hacer extorsión y chantaje por determinados motivos, ¿vale? Es posible hacer fraude sanitario,
¿vale? Y sobre todo últimamente también lo usan las empresas, ¿vale? Porque, bueno, si vas a contratar a alguien según qué cargo, pues te interesa saber determinadas cosas, ¿vale? De esa persona, ¿vale? Ya no solo si, bueno, pues es una mujer o se puede quedar embarazada o no, que es un tema que, bueno, que eso tampoco, pero algún tipo de algo mental, ¿vale? O algún tipo de condición de alguna, pues a una empresa que te vaya a contratar lo puede querer saber, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene mucho, mucho valor, ¿de acuerdo? Un momentito, que no sé si aquí hay algo. No, vale. Muy bien. Por otro lado, información financiera, pues en la misma línea que antes, cuentas, tarjetas, informes contables, nóminas, porque permiten básicamente hacer fraude financieros. ¿De acuerdo? Le facilita la vida al delincuente en cuestión que lo quiera hacer. Propiedad intelectual y secretos empresariales, ¿vale? Pues esto está claro, patentes, diseños, esto, bueno, iba a decir China, pero sí. Esto si desarrolláis, si tenéis una empresa que desarrolla algún tipo de propiedad industrial, pues que te lo copien y dura varios años, que te lo copien en un momento dado y que eso lo vendan y que lo fabriquen en otro país y lo saquen al mercado antes que tú, pues imagínate la gracia, ¿vale? Esto es bastante importante, sobre todo en sectores que están muy basados en I+D, ¿vale? Que la investigación y el desarrollo es carísima, según además el sector, y bueno, tiene muchísimo valor, ¿de acuerdo? Básicamente son valiosos por eso que comentaba, proporcionan una ventaja competitiva y pueden ser vendidos y utilizados por rivales para sacar productos o para hacer competencia, ¿vale? Esto es otro ítem muy a proteger, digamos, ¿vale? Credenciales de acceso y cuentas privilegiadas, ¿vale? Son usuarios y cuentas de empleados, especialmente administradores. ¿Por qué? Porque nos permiten acceso completo al sistema, lanzar ataques internos persistentes. Si yo, por ejemplo, le robo el correo al director de una empresa, me hago pasar por él, ¿vale? Pues su empleado pues, seguramente no, y estudio sus correos, veo cómo se comunica y le mando un email y le digo que haga una transferencia a tal proveedor, pues es un clásico, ¿vale? Pero cuando te suplantan en tu propio sistema, pues es peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es otra cosa que se suele buscar, ¿vale? Os estoy dando como, estoy separando, pues decir, oye, hay que proteger la información, ¿vale? Pero ¿cuál es y en qué medida? ¿Vale? Y cuáles son, digamos, el top 10 o el top 12, no me acuerdo. ¿Vale? Sistemas críticos internacionales, ¿vale? Básicamente es valioso porque si alguien entra en un sistema, por ejemplo, de gestión de almacén o gestión de contabilidad, pues puede llegar a paralizar negocios, ¿vale? Eso básicamente está en el reino, digamos, de los ransomware, los sabotajes, donde te paralizan algo y te dicen que les paguen no sé cuántos bitcoins, no sé cuántos céntimos de bitcoin si quieres seguir operando mañana, ¿vale? Lo suelen hacer por eso, simplemente te lo paran. Estos son ataques, con esto consiguen ataques a la disponibilidad de los sistemas, ¿vale? Y una empresa, como, bueno, cuando ya pasa de unos ciertos empleados, no se pueden permitir el coste que tiene no abrir mañana o dejar cerrado un día, pues es altísimo, ¿vale? Con lo cual se suele pagar. No se debe pagar, porque en la mayoría de los casos tampoco te lo dan, pero, pero es un ataque, ¿vale? Por otro lado, correo electrónico corporativo, ¿vale? Esto es, bueno, ahora mismo uno de los leads, digamos, de los puntos más calientes, ¿vale? Es una de las, digamos, acceso a un correo, es una de las, digamos, de los activos que más se suelen buscar. Básicamente, con esto se hacen comunicaciones internas, comunicaciones con clientes, ¿de acuerdo? Y son una fuente para ataques de tipo phishing, que para más concretamente se denominan BEC y EAC. En esto mañana, creo que mañana o el día siguiente, vamos a tener una sección especial, porque este es el ataque más usado a día de hoy con diferencia, ¿vale? Y el más exitoso, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a desgranar, digamos, en una sección entera, ¿vale? Pero el correo electrónico corporativo es uno de los activos más valiosos a proteger y más peligrosos. La gente no lo suele identificar así, pero lo es. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos la presencia web y canales digitales. ¿Vale? ¿Qué son? ¿Qué son? Pues básicamente nuestro sitio web, nuestras tiendas online, aplicaciones, redes sociales, ¿vale? Pueden ser secuestrados o usados para difundir malware, ¿vale? Esto
bueno, nosotros últimamente nos llega mucho gente que le han entrado en su LinkedIn, perdón, en su LinkedIn, no, bueno, también, pero sobre todo en los Instagram, los TikTok, cuentas de empresas que usan sobre todo pymes para publicitarse, ¿vale? Consiguen acceso, te cambian la clave y te has tirado 3 años haciéndote una base de audiencia y eso lo pierdes, ¿vale? Igual, de lo que te van a hacer es intentar que le pagues un rescate que casi nunca, ya te digo, que la mayoría de las veces son ataques automatizados, ¿vale? Y, y bueno, esa presencia web pues es importante protegerla. Y después en página web en concreto se usa para distribuir malware, porque te entran y de alguna manera, de alguna manera no, en un píxel que se llama, o sea, tú puedes hacer que alguien cuando entre en una página web se descargue un malware, ¿vale? Y que si lo está descargando no sea consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú logras infectar una máquina o un servidor web de un periódico digital, imaginaos, un periódico deportivo famoso, un hacker o un delincuente logra infectarlo y cada persona que entre al marca, por ejemplo, se descarga ese malware de manera que él no se da cuenta, pues imaginaros el éxito que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es otra cosa muy, muy buscada, ¿vale? Infraestructura en nubes, si tenéis infraestructura en nubes públicas como AWS, Azure, o bueno, o de estas de VPS como Nominalia, OVH, y todas estas que son, bueno, son servicios de hosting, pues ahí hay backups, servidores que pueden secuestrar. Entonces, el conseguir acceso a esas nubes, pues es algo que tiene mucho valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque contiene activos críticos, como nuestros propios servidores, que alojan nuestras aplicaciones de negocio y si se vulnera, permite hacer ataques masivos. Esto de los ataques masivos lo pongo porque se usan mucho para ataques de replay, se dice en inglés. Replay es que bueno, yo no quiero hacer, por ejemplo, un ataque de DOS que es mandar 8 millones de peticiones a un servidor para tirarlo. Entonces, ¿qué hago? Consigo acceso a uno de un tercero y lo hago desde ese ordenador, ¿vale? O no quiero mandar spam, porque yo no quiero que se sepa que yo mando spam. O que me rastreen. Pues cojo, infecto un servidor de otro y lo hago desde ahí, ¿vale? Entonces, esto es algo bastante buscado. Base de datos de clientes, ¿vale? Que podríamos haberlo metido en la primera de datos personales, pero no, estos básicamente son listas de contactos, historiales de compra para ver cuál es tu mejor cliente, a quién me tengo que dirigir, preferencias de compra. Esto para hacer perfiles o profiling, que se le dice, pues es extremadamente valioso, ¿vale? Se usan para campañas de spam, robo de clientes, venta ilícita de datos. Pues oye, pues tú que te dedicas a vender electrodomésticos, oye, pues yo tengo una base de datos de tu competidor, la quieres y ya te venden hasta la campaña de marketing para hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues los bases de datos comerciales de los clientes es otro elemento muy, muy requerido. El número 11, y ya estamos casi al final, herramientas de código fuente. Son repositorios de código de programación, ¿vale? Entorno de desarrollo, pipelines se le dice tuberías. Tuberías son automatizaciones de desarrollo, ¿vale? ¿Por qué son valiosos? Pues porque te permite cambiar un producto, una aplicación y meterle ahí dentro puertas traseras, todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, imaginaros que alguien tiene una aplicación online, ¿vale? O vende, o es una startup que vende una aplicación y consiguen entrarle en su código, ¿vale? Y 10 millones de clientes se instalan esa aplicación con una puerta trasera, ¿vale? Para que la gente pueda entrar en su ordenador. En fin, esto es extremadamente codiciado, ¿vale? Y por último, la joya de la corona, que yo digo, que nadie le echa cuenta, pero es lo más peligroso, ¿vale? Son los certificados digitales cualificados de la fábrica de moneda y timbre. Nuestros certificados digitales con los cuales nos autenticamos en las páginas de Hacienda, de Ayuntamiento y de todo, ¿vale? Son certificados electrónicos emitidos por una entidad reconocida que permiten firmar digitalmente con plena validez legal, ¿vale? En España, firmar con un certificado digital da igual quién firme, pero si esa firma está hecha y es el certificado digital de alguno de nosotros, por ejemplo, si alguien firma con mi certificado digital, es como si estuviera firmando yo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues estos certificados en muchos casos los almacenamos en los navegadores, en tokens digitales, en DNI electrónico, nadie llega tan lejos, pero bueno, es algo que todos tenemos y que si lo cogiera un ciberdelincuente, pues podrían firmar contratos, compra-venta. Nosotros hemos visto vender inmuebles, o sea, que le han robado un certificado y han vendido un inmueble y ahora explícale tú al juez que no has sido tú, ¿vale? Pero que tú ya lo has vendido, ¿vale? Ahora se lo reclamas y te peleas, ¿vale?
Firmar facturas, documentos con efectos legales equivalentes a una firma manuscrita. Se pueden usar para registrar empresas, tramitar operaciones financieras, presentar documentación legal o fiscal, por lo que los sabotajes pueden ser bastante fáciles de hacer. Se pueden autorizar operaciones internas o externas en nombre de la empresa. Y bueno, si no están protegidos adecuadamente, permite al atacante poder firmar documentos fraudulentos o falsear incluso comunicaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué riesgos tienen asociados? Pues básicamente la suplantación legal del firmante, contratación fraudulenta de servicios, fraude fiscal, ¿vale? Imagínate. O, bueno, si te suplantan con Hacienda y la engañas, la que te lían. Y ahí ahora dile tú lo de mi perro se comió los deberes, ¿sabes? Para ellos lo has hecho tú, ¿de acuerdo? Y pérdida de validez de confianza de procesos firmados, ¿vale? Esto es algo que nos solemos encontrar bastante, que en las empresas, pues los certificados digitales, sobre todo de la gente que tiene que firmar, básicamente los administradores, la gente apoderada de la empresa, pues claro, son gente que normalmente no tiene tiempo, ¿vale? De firmar. Pues si los certificados empiezan a prestarse, a darse, y hay poco control sobre ellos, ¿vale? Pues es una cosa que habría que tener más cuidado, ¿vale? Mañana vamos a ver una serie de trucos, técnicas, buenas prácticas para intentar protegernos, ¿vale? Que no es tan difícil. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Hemos llegado al final de una sección. En el chat no tenemos ninguna duda, tenemos una aportación de Olimpia respecto a lo que hablabas de la empresa que había hecho la suplantación de los rasgos del genoma o Sí, ADN, y ha dejado ella el enlace del artículo en el chat. Y pues, hay alguien que hablaba también, que no sé quién. Era yo, hola Carmen, era yo. No, es que me pareció muy interesante lo que ha dicho, entonces lo he buscado y me pareció bastante interesante lo que me han dado. Una preguntita, esto del hackeador es como un nuevo negocio, ¿no? Por lo visto, me estoy dando cuenta, que esto aquí se van a forrar la gente que hackee, ¿no? básicamente, Totalmente. Y si algún día a mí me cogen el certificado mío, yo como me enteraría cuando me llegue alguna multita que yo no claro, esperaba. claro. Y eso es súper peligroso. Y eso el Estado no va a controlarlo, porque yo imagino que tendrán niveles más altos de seguridad serán de ellos, porque como esto salga a la luz, la No, gente no va a querer no, firmar la el gente, el certificado. Estado lo que está haciendo es pagar cursos de concienciación, está pagando subvenciones como el Kit Consulting para que se hagan consultorías y para explicar esto, porque la responsabilidad de la salvaguarda de ese certificado Sí, es de la persona, ¿vale? Ellos no van a controlar, ellos no pueden saber si tú firmas algo o te han robado un certificado y lo firma otro, ¿vale? claro, yo por lo del Kit Consulting me acabo de enterar ahora mismito, o sea que eso, y estoy en Sí, un a ver, curso de ciberseguridad, entonces, hay un esfuerzo bastante grande ahora mismo por parte de las ujú, administraciones para esto, para concienciar y para que la gente entienda el contexto en el que vive, ¿vale? Que la vale, digitalización está muy bonita, o sea, tú dices, joder, qué guay es que yo pido un certificado de estar al corriente con la seguridad social y lo hago desde mi casa, desde mi ordenador, y ya no tengo que ir a hacerme cola allí a la sede, ¿vale? Muy bien, es fácil, lo ha facilitado, ahorra tiempo, pero entraña un peligro. Es decir, oye, tú tienes un elemento que además ellos lo hacen muy bien y lo protegen, ¿eh? Porque se meten en los navegadores. Si entráis en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que os recomiendo, venden tokens y venden tokens criptográficos muy baratos para que se almacene ahí dentro. Hay sistemas para protegerlo, ¿vale? Pero es importante que la gente lo entienda. Es decir, oye, pero sí, una pregunta, yo que soy ciudadana y que me estoy enterando ahora mismo de eso y me hace súper interesante, mm, yo dónde sabría esta información, porque yo por lo menos, que está muy bien que me lo indiquen, pero el ciudadano, ¿dónde sabe? O sea, yo ahora que me lo has dicho lo voy a investigar, o me lo vas a decir tú, pero ¿dónde me entero de esa información? ¿Viene dentro de alguna parte del certificado? ¿el qué? ¿Lo del kit consulting o No, lo no, de no. El seguridad? consulting igual que Kit Digital, son una serie de subvenciones que está dando el gobierno para que empresas puedan solicitar ayuda en ciberseguridad. ¿Vale? Y Eso es la empresa. Pero para una que, persona normal y corriente no suele. Claro, no ¿cómo? nos- a ver, una persona normal y corriente como yo, por ejemplo, no se me ocurrió Sí, nunca pensar sí. que hay. Ahora sí, Bueno, ya. pues para ciudadanos hay otro recurso que además ahora lo vamos a usar, que es el Vale, Info.
el INCIBE, ¿vale? Es el Instituto de Vale, Ciberseguridad. Ahora la práctica vamos a hacer, perfecto. pero además te digo más, el INCIBE es como el que tiene la potestad de ayudar tanto el tejido empresarial como los ciudadanos a mejorar su seguridad, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto. Y hay Entonces, curso. ellos tienen un montón de cursos, de recursos, de todo, ¿vale? Además, tienen un teléfono que es el Sí. 017, ¿vale? Esto es Pero, del Ministerio de Industria, ¿vale? El 017, que ahora si queréis, sí, y hay un, vamos, que lo sabéis, 017 es vale. consultoría. O sea, tú puedes llamar, oye, que no sé cómo proteger mi certificado digital, y lo mismo te ayuda, ¿vale? Perfecto, ahora perfecto. Yo pensaba con la gente mayor, me entiende, que la gente mayor que le han impuesto sí o sí de gente de 70 años, 65 años, o a mi padre, le han impuesto el certificado y de esto ya era, más se lo han obligado a ponerlo. ¿Y ahora qué Claro, hace? bueno, yo creo que en esto no estoy muy puesto, no estoy muy actualizado, ¿eh? Pero creo que si no eres empresa, si eres ciudadano, las empresas sí están obligadas a relacionarse con la administración de manera electrónica, ¿vale? Pero los Vale, ciudadanos no. O sea, los ciudadanos siempre van a tener una opción de toda la vida, por decirlo así. mm, vale. Todavía no hemos llegado a ese punto. Nada. ¿Alguien más? No, perdona, Javier. Cristina Valera ha dejado en el chat el enlace de Acelera Pyme para el kit, para entrar en el kit consulting, y Mm, está comentando que es para empresas desde 10 empleados. mm. No sé si quiere hacer alguna aclaración o... Bueno, ya digo, tanto el kit consulting como el kit digital creo que lo conocéis porque fue algo más enfocado a pymes, ¿vale? Y bueno, una de las partes de ciberseguridad, que se puede invertir en ciertas protecciones de ciberseguridad y el gobierno o el Estado te lo subvenciona. El kit consulting es para consultoría, ¿vale? Y básicamente es para hacer análisis de riesgos y implantar sistemas de gestión de seguridad, que ahora vamos a entrar en empresas, ¿vale? Esta consultoría suele tener un coste, ¿vale? Y las empresas de ciberseguridad que lo hacemos, pues estamos siempre bastante hasta arriba, entonces, bueno, pues tiene un coste, como cualquier consultoría. Básicamente lo que está haciendo el Estado es subvencionarlo para que, o sea, subvenciona a la pyme en cuestión, pero le ahorra el coste, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que digo, es la manera que tiene el Estado de empujar para que no, la gente, entre comillas, no tenga excusa de decir, oye, no lo hice, o no tuve la oportunidad, o no lo subvencionaste, ¿vale? Pero ya os digo que esto, más que el Estado protege hasta un cierto punto, pero la gente y las empresas tienen que hacer su parte, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir, que se nos está echando el tiempo encima. Vamos a hacer este segundo bloque. Va sobre el sistema de gestión de seguridad, ¿vale? Vamos a explicar lo que son. Muy bien. Un sistema de gestión de seguridad o un SGI, SGSI, es un conjunto de políticas, procesos, procedimientos, controles y herramientas que una organización establece para gestionar de forma sistemática y continua la seguridad de su información, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad, lo que hemos dicho que es la ciberseguridad. ¿Vale? Lo importante es que decir, si a lo mejor estén preguntando, oye, pues todo esto que me estás diciendo, todas estas amenazas, oye, ¿cómo me protejo como tal? ¿Me pongo un antivirus, un firewall, un tal? ¿Qué hago? No. O sea, hay una fórmula hecha y prehecha de cómo se implanta seguridad en una empresa, ¿vale? O en alguna... Y son los sistemas de gestión de seguridad. No solo cómo se implanta, sino cómo se mantiene, ¿vale? Eso es lo que se llama un sistema de gestión de la información. Su propósito es proteger los activos de información frente a amenazas para asegurar el cumplimiento normativo y apoyar los objetivos de negocio. Básicamente lo que hacen es decir, o cómo se implanta, es decir, oye, yo tengo una empresa que vende, pues no lo sé, eso, electrodomésticos. Ese es mi objetivo de negocio y me baso en procesos de información, ¿vale? Pues con un sistema de gestión de información te dice todo lo que tienes que hacer para que eso sea saludable y lo puedas seguir haciendo y contribuya a que la empresa logre su objetivo, ¿vale? Estos sistemas de gestión de información están basados en estándares la mayoría de las veces, porque claro, si dices, vale, ¿y eso ahora cómo se hace? Pues está basado en estándares. El más famoso, de hecho, el que acuñó el término de SGSI es el conocido como, bueno, la ISO 27001. La ISO 27 empieza por la 1, tiene unos cuantos más, pero toda la serie 27 va
va de cómo se define un sistema de gestión de la información, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la forma que tienen las empresas de implantar seguridad. Esto, por ejemplo, es lo que paga el Kit Consulting. Es decir, oye, pues Arte no te certifiques, hay un módulo que llega hasta la certificación, pero te subvenciona a alguien que te lo monte, ¿vale? O que de alguna manera te ayude a montarlo. ¿Vale? Aunque sea en principio una parte básica hasta que pueda llegar a la certificación. ¿Por qué es importante certificarse? Eso lo contaremos ahora también. Porque bueno, cada vez se ve más, ¿vale? Y voy al punto que iba antes, que tanto administración pública como proveedores, bueno, proveedores no, como empresas, ¿vale? Empiezan a pedirle a sus socios que tengan su mismo nivel de seguridad, ¿vale? Porque, eso también lo contaremos, la mayoría de los ataques que se reciben ahora mismo por parte de la administración y por parte de otras empresas es a través de sus eslabones más débiles, que en muchos casos son proveedores, ¿vale? Entonces, cada vez se está empezando a ver más que se pidan este tipo de certificaciones, ¿vale? Sobre todo cuando un tercero trata datos de otra empresa, ¿vale? Entonces, la empresa que delega ese servicio, pues suele pedirle al proveedor que tenga un sistema de gestión de la información o una certificación ISO, ¿vale? 27001. Eso antes era raro que lo pidieran, pero hoy día cada vez más lo piden, ¿vale? De hecho, ahora voy a comentar la siguiente. Bueno, perdona, nos vamos a meter con el esquema nacional de seguridad, que viene un poquito más adelante, que es una ISO hecha a la española un poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a comentar primero las partes, ¿vale? ¿Cuáles son las partes más importantes de un SGD? Bueno, el primero es definir el alcance, que básicamente dice que qué parte de la organización y qué activos se van a cubrir, ¿vale? O cuáles son lo que se hace es definir cuáles son las más importantes para que la empresa funcione, ¿vale? Y consiga sus objetivos y define cuáles se van a proteger, ¿vale? Y determina, bueno, pues el perímetro, vamos a decirlo así, del sistema de gestión, ¿vale? Porque puede haber partes que queden fuera. Oye, esto es un servicio que me da un tercero y no lo voy a certificar porque, mira, te lo da un tercero, ¿vale? Se define hasta dónde empieza mi seguridad y dónde acaba. Después hay que establecer una política de seguridad de la información, ¿vale? Que dice que establece los principios generales, el compromiso de la dirección. Esto es muy importante porque lo tiene que hacer la dirección. Esto no es cosa de un informático ni de un consultor que venga de fuera. Los principios generales, el compromiso de la dirección con la seguridad, ¿vale? Asigna claramente funciones como responsable del sistema de gestión de la seguridad, comité de seguridad, usuario y quién hace qué en cada parte, ¿vale? O en la empresa. Y es la base o el documento base para empezar a definir políticas y procedimientos. Se suele llamar estas políticas, esta es la general, ¿vale? Y después hay otras derivadas que son las políticas y procedimientos de propósito específico, ¿vale? Es decir, oye, pues política de trabajo seguro, cómo tenemos que acceder a la empresa cuando estamos en nuestra casa, o política de cómo definir contraseñas, ¿vale? Pues esas son las políticas de propósito específico, o cómo se hace un backup de la información, ¿vale? Ese es el segundo punto. El tercero, y también es muy importante, es análisis y gestión de riesgos, ¿vale? La seguridad no se hace, digamos, a discreción. No empezamos, venga, pues vamos a comprar un firewall y vamos a hacer tal o vamos a hacer otra cosa. Hay que hacer un análisis de riesgo, básicamente saber por dónde nos podemos romper o por dónde estamos mejor y por dónde estamos peor y qué riesgos no estamos dispuestos a asumir, ¿vale? Eso es lo que hace un análisis de riesgos. Y después hay una sección de si tú te pasas de un determinado riesgo, hay una formulita, por decirlo así, que calcula en base a la probabilidad de que algo ocurra y del impacto que tendría, pues te da un riesgo, te da un nivel de riesgo. Ese riesgo pues te dirá, oye, pues yo este riesgo no lo acepto, ¿vale? Imaginaros que hubiera un barómetro de riesgo del 1 al 5. Es decir, oye, pues todo lo que pasa del 3 lo voy a tratar, ¿vale? Y voy a intentar hacer algo. Entonces, cuando vienen las medidas de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es el análisis de riesgos. De hecho, la mini práctica que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño análisis de riesgos de vuestra empresa, ¿vale? Lo hace cada uno con una herramienta del INCIBE. Vale. Después, otra parte que tienen los sistemas de gestión de información, perdón, de seguridad de información, son los procedimientos y documentación. Hay procedimientos operativos que dice básicamente cómo hacer las cosas, ¿vale? Instrucciones de trabajo, registros. Básicamente lo que garantizan estos procedimientos es saber que las cosas siempre se hacen, quién hace qué y cómo hace las cosas, ¿vale? Para que si, por ejemplo, se hace un backup o si se hace cualquier otra cosa, pues siempre se haga igual, ¿vale? Son procedimientos.
¿vale? Y garantizan la repetibilidad, la coherencia de las actividades de seguridad y demás. ¿Cuántas veces pasa en una empresa que, joder, se va alguien que hacía algo y después nadie en la empresa sabe cómo se hacía eso? ¿Vale? No, se ha ido Frenito, que es el que sabía hacer esto. No, tío, pues es que eso hay que explicar, hay que escribirlo, porque la gente se da de baja, se va, tiene permiso, se va de vacaciones. Entonces no podemos dejar de hacer un backup, por ejemplo, porque se nos ha ido alguien de vacaciones, ¿vale? Entonces las cosas hay que escribirlas. Parece que no es importante, pero es muy importante. Y procedimientos, esto también es importante para detectar, responder y aprender de los incidentes de seguridad, ¿vale? Porque existen, todos los días existen. Lo que pasa es que solemos hacer la técnica del avestruz, ¿vale? De no verlos o de no querer verlos, pero sí que existen, ¿vale? Después, por penúltimo, vamos a decirlo así, están los controles de seguridad, que son cuando ya hemos hecho el análisis de riesgo, tenemos nuestros procedimientos y demás, pues aplicamos controles de medidas técnicas para reforzar esa seguridad. Por ejemplo, yo le puedo decir a un empleado que no se meta en páginas y se descargue software pirata, ¿vale? Eso está en la política y está en una política, pero lo puedo hacer, porque si tú no pones algo que lo controle, pues lo puede hacer. Entonces, lo que se suelen hacer es poner medidas adicionales de control, ¿vale? En el caso de la ISO, por ejemplo, vienen en un anexo y te dicen claramente los controles de seguridad que una empresa debe tener, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? Y por último, formación y concienciación, ¿vale? Esta es una parte muy importante que básicamente lo que dice es que hay que hacer una educación continua a empleados sobre buenas prácticas y amenazas, ¿vale? Amenazas que, bueno, amenazas lo que estamos haciendo hoy, básicamente. Es decir, qué puede pasar, por qué, para concienciar y educar a las personas que usen información, pues eso, pues que estén al día y sepan en qué contexto viven y cómo protegerse. ¿De acuerdo? Esto es una parte muy, muy importante. ¿Vale? Como os comentaba, en España, desde el año 2015 o 2014, está lo que se conoce como el Esquema Nacional de Seguridad, que si no suena, pues ya lo presento yo, que es un conjunto de principios, requisitos y medidas de seguridad establecidos por el Gobierno de España, o el que hubiera en esa época, para garantizar la protección adecuada de la información manejada por las administraciones públicas y por entidades que prestan servicios a estas. Y esta última parte es importante, porque hasta el año 2023 o 2020, no, fue en mayo de 2024, o sea, desde mayo del año pasado, que entró en vigor una nueva versión, ya no solo afecta a las administraciones públicas. Ya os comenté antes que las administraciones públicas en España eran las más atacadas, el sector más atacado, con lo cual, pues bueno, pues empezaron a poner medidas de seguridad sobre ellos. Pero ahora temen que lo ataquen por su cadena de suministro, ¿vale? Entonces ahora, si queréis trabajar para el sector público, pues seguramente os vais a tener que certificar en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Que también ha dicho antes Carmen, por ejemplo, ya que estamos en Córdoba, lo de la base logística, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad tiene como 3 niveles. El básico, que lo podéis hacer vosotros y no necesita certificación, pero es básicamente una autoevaluación. Está el medio, que es el que suelen pedir la mayoría de las empresas. Por ejemplo, si prestáis cualquier servicio digital a una administración, desde el año pasado os van a pedir como requisito que estéis certificados por una entidad certificadora como AENOR, SGS, EQA o cualquiera de las que hay, que estéis certificados en el NS a nivel medio, ¿vale? Y en la base logística, que comentabas tú antes, Carmen, el sector de defensa lo exige a nivel alto, ¿vale? O sea, que todos estos cursos que se están haciendo en Córdoba para trabajar para la base logística, si vuestro trabajo o vuestro servicio implica algún tipo de servicio digital, que vais a tratar algún tipo de información de esta administración pública, os van a pedir que lo tengáis, ¿vale? Eso es nuevo del año pasado, ¿vale? Básicamente funciona como un SG6, ¿vale? Está bastante alineado con la ISO 27001 que estaba de antes, pero se adaptó un poquito a la administración pública, a España y proporciona un marco normativo para la gestión continua de la seguridad, que básicamente lo que hace un SG6. Yo, mi opinión personal, además, es que es bastante bueno, ¿vale? La verdad que es para sentirse bastante orgulloso del Centro Criptológico Nacional, que es el padre de la criatura. El Centro Criptológico Nacional es si no lo conoces, es una entidad que depende del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, y que son como el Departamento de Ciberseguridad de España, ¿vale? Del gobierno español, y de él dependen muchas otras instituciones, como el INCIBE, y fueron los que desarrollaron este marco. ¿De acuerdo? Pues ya está.
Para terminar, lo comento así por encima. El Esquema Nacional de Seguridad se basa en unos principios básicos y en unos requisitos mínimos de seguridad. Los principios básicos es la seguridad como un proceso integral, o sea, que tiene que llegar a todas las partes de la empresa. Se tiene que basar en una gestión de riesgos, como hemos dicho antes, o sea, no puede ser arbitraria. Tiene que haber un análisis de riesgos. Busca la prevención, detección y respuesta y recuperación, haciendo más énfasis, si es posible, a la prevención, porque, como todos sabemos, es más fácil prevenir que curar, ¿vale? Pero hace mucho énfasis ahí. Reevaluación periódica, o sea, no vale hacer una cosa una vez y después no hacerlo nunca más. O sea, esto de la digitalización avanza a mucha velocidad, entonces, bueno, pues la seguridad también tenemos que reevaluarla, ¿de acuerdo? Y muy importante la última, la seguridad como función diferenciada, ¿vale? Esto es muy importante y lo vamos a ver en más partes del curso. Hay un principio que dice básicamente que el que hace un sistema no puede ser el mismo que lo fiscaliza. Esto pasa en la administración pública, siempre está la intervención de turno que está fiscalizando lo que hacen los demás, ¿no? Pues esto a nivel informativo es casi lo mismo. El que monta un sistema, el que monta un servidor, pues como lo ha montado él, siempre piensa que eso va a funcionar. O cuando se da de alta un servicio, pues eso, se monta y lo último, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo último que se piensa es en la seguridad. Todo el mundo quiere que los sistemas sean muy usables, muy fáciles de usar, muy disponibles, muy fáciles para el usuario, pero claro, todo eso va en muchos casos en contra de la seguridad. Con lo cual, estos marcos siempre dicen que tiene que haber una persona que sea responsable de la seguridad, que sea la persona que empuja para que esto pase. ¿Vale? Pues eso, ese es el sentido de la seguridad como función diferenciada. Por si no lo sabéis, por ejemplo, en el plano físico ya ocurre. O sea, las empresas como Prosegur, ¿vale? Son empresas porque ya hay una ley que dice que el que lleva la seguridad de algo tiene que ser diferente a la propia empresa, ¿vale? Tiene que ser una entidad diferente, ¿vale? Porque, claro, es que si no hay conflicto de intereses, ¿vale? Entonces, pues la seguridad tiene que ser una función diferenciada, ¿vale? Y los requisitos mínimos de seguridad pues son la organización de seguridad, o sea, tiene que estar planificada, la gestión de activos, tenemos que conocer muy bien los activos que vamos a proteger para poder protegerlos, control de acceso, es muy importante para garantizar la confidencialidad, como hemos visto antes, o sea, tenemos que saber quién entra en nuestro sistema y tenemos que identificarlo, por lo difícil que es eso en sistemas digitales y en Internet, pero hay que controlar el acceso. Tenemos que tener una protección de los sistemas, o sea, hay que introducir medidas de protección, puramente de protección, como anti-malware, firewalls y todos estos sistemas de protección. Hay que hacer registro de actividades, ¿por qué? Porque si nos pasa algo y no tenemos registro de lo que ha pasado, pues nadie sabe lo que ha pasado, ¿vale? Cuando una empresa se infecta o tiene algún problema, no se va a poder quitar nunca si no se sabe por dónde entró o por dónde vino, con lo cual para eso se necesitan registros, ¿vale? Eso es algo que las empresas no suelen hacer, pero es muy importante. Hay que tener algún método de gestión de incidentes, o sea, tenerlo, como he dicho antes, planificado. Es decir, oye, si pasa algo, tengo que tener un método muy claro de cómo gestiono esto, ¿vale? O quién lo va a mirar, quién va a responder, cómo se va a informar a la gente, si me roban datos de mi empleado o de mis clientes, pues cómo se va a notificar. Eso es lo que se llama gestión de incidentes, ¿vale? Hay que manejar la continuidad del servicio, ¿vale? Esto es muy del NS porque, bueno, os doy también el dato, el NS nació como un anexo a la ley de servicio electrónico a los ciudadanos, ¿vale? Precisamente para que los ciudadanos confiaran en esos servicios electrónicos, ¿vale? Esto salió de la ley 11 de ya muchos años, cuando la administración pública empezó a digitalizarse, este esquema nacional de seguridad salió como anexo, ¿vale? Entonces, bueno, habla de continuidad del servicio, pero básicamente es continuidad de la operación, ¿vale? Y por último, pues bueno, cumplimiento normativo a las normativas que pudiera haber en cada momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a la práctica de gestión de riesgos. Son las 11:30, con lo cual creo que vamos medio bien. Hay otro modulito por lo que si queréis podemos pasar a esto, ¿vale? A ver, esto, bueno, podéis hacerlo tanto con un QR o poniendo esa URL, ¿vale? Y os va a llevar a una página del INCIBE. Básicamente una herramienta de autodiagnóstico y de hacer un pequeño análisis de riesgos sobre vuestra empresa, ¿vale? Así que si os parece, lo que vamos a hacer, a ver, yo no quiero
habíamos hablado de lo mismo hacer algo en directo con alguien, pero bueno, como son preguntas no personales, pero sí muy concernientes a vuestra empresa y tampoco queremos difundirlo porque esto lo vamos a grabar, pues mejor que entréis cada uno, ¿vale? Si le damos aquí, a ver, vais a esta página, ¿vale? Es esta página, ¿vale? Y es una herramienta que te va a ir haciendo preguntitas y después te va a dar una nota, ¿vale? Y te va a dar una serie de recomendaciones, ¿vale? Entonces, pues sería interesante que lo hicierais, ¿vale? Si os parece, lo que vamos a hacer es damos unos 10-15 minutos, ¿vale? Esto se tiene que hacer en ese tiempo, no creo que lleve más. Y después, si queréis, comentamos un poquito los resultados y si alguien se atreve que diga lo que le ha salido. Y nada, yo aquí me quedo y me podéis preguntar, porque lo mismo es hacer alguna pregunta que alguien no entiende o no sabe el contexto y yo lo puedo responder, ¿vale? Pues nada, si os parece, lo hacemos así, ¿de acuerdo? Muy bien, si alguien incluso tiene problemas para entrar o algo, que me diga. Yo voy a quitar la cámara un momentito. Tomo también un poquito de agua. ¿El coste es muy elevado para una empresa pequeña? ¿Cómo? El coste de aplicar todas estas, los ISO y todo eso. Estamos de 100 euros, de 1000 euros en una No, empresa normalita. según el tamaño de la empresa, ¿vale? Para empresas muy pequeñas no merece la pena hacer una Vale. gestión de la información, ¿vale? Ya, como decía Carmen, por ejemplo, esto empieza a aplicar para empresas de a lo mejor a partir de 15 o 20 empleados, ¿vale? Si no, las Vale. empresas de ciberseguridad lo que hacemos son como pequeñas adaptaciones, ¿vale? Son planes de protección, al que le llamamos, Vale, que básicamente perfecto. lo hacemos como Super Express. ¿Vale? Pero hacemos como un análisis de riesgo muy somero, porque al final todos estos análisis de riesgo se basan en activos. Oye, ¿cuántos tipos de sistemas tienes? Data center, pues bueno, si no tienes nada de esto y tal, pues es más sencillo. ¿Vale? Y lo que hacemos al final es como una especie de SGSI Super Express. Vale. Pero es importante que haya este análisis porque va precisamente dirigido a esto, a empresas pymes. También me gustaría, y aquí parece que no me callo ni debajo agua, también me gustaría hacer ver que la pyme es algo porque de 0 a 10 o de 1 a 10 empleados en micropymes, de 10 a 250 empleados son pymes, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta más el sentido americano, que las pymes es algo que factura entre 10 y 100 millones de euros, ¿vale? Eso se identifica como una pyme. Javier, perdona, una de las preguntas que sale en el test es, ¿tiene algún sistema de protección en tu ordenador? Y pone, además de antivirus y cortafuegos, cifrados discos y equipos. ¿Ciframos discos y equipos? ¿Eso qué quiere decir? En los sistemas operativos, la mayoría de ellos, todos, tienen un sistema que cifra tu disco duro, ¿vale? Es una forma muy fácil de robar la información. Ahora ya con los portátiles menos, ¿vale? Porque son como cada vez más finitos. Pero básicamente era que te roban un portátil o entran a tu empresa y te roban un equipo y te sacan el disco duro, lo enchufan al suyo y tienen toda la información, ¿vale? Eh, Hay sistemas, por ejemplo, el de Windows se llama BitLocker, ¿vale? Que se activa con un clic, no es muy complicado, que te cifra el disco y básicamente lo que te protege es contra eso, ¿vale? Contra un robo físico del propio disco y que te saque la información. Entonces, cuando cambiamos de ordenador, por ejemplo, la información que contiene ese ordenador, si no está protegido, Claro, a ver, es vulnerable, ¿no? claro, eso hay que hacer una política, o las empresas suelen tener una política de que cuando se termina con un ordenador, se le dice un nombre o sea, americano que se ha hecho español, se llama sanitización. Sanitización es que borrar un disco no es tan fácil, ¿eh? Un disco magnético. O sea, hay que borrarlo, ¿vale? Entonces hay varias técnicas. Hay empresas ya, de hecho, que se dedican a destruir discos duros, ¿vale? Pero sí hay que borrarlo, porque el borrado normal no funciona. O sea, alguien coge un disco duro y saca la información.
Entonces, o triturarlo, que hay empresas que se dedican a eso, o encriptarlo, que es otra forma, ¿vale? O hacer borrado sucesivo, que se llama. Es que para que una celda se desmagnetice hay que sobreescribirla varias veces, ¿vale? Hay un truco muy de andas por casa, ¿vale? Eso, bueno, todo es como hecho por malhechores, ¿vale? Pero hay una forma que es meter el disco en un microondas, ¿vale? Te quedas sin microondas, pero si alguien tiene algo muy confidencial en el disco, también se lo carga. Vale, pues muchas gracias por la información que nos has dado. ¿Cuántos minutos? Cortito, ¿no? Yo nunca lo he hecho, ¿sabes? Ah, Lo he hecho, vale. pero vamos, yo Bu- que tú saldría de la cocina donde lo tenga. Vale, bueno, mejor lo llevo a un sitio especializado. Sí. Yo le había comentado a María José coger un martillo. No, 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 eso no vale mucho. Sí, puede, a ver, deja de funcionar. Lo que pasa es que si alguien se esmera, lo puede sacar. Ten en cuenta que son discos magnéticos en la mayoría de los casos. Entonces con los móviles exactamente igual, ¿no? Sí, Que no le damos mucha importancia, pasamos de un móvil a otro y lo vamos dejando todos los usuarios así, el viejo con cosas, ¿no? con cosas hay que limpiarlo. Sí, y esto pasa también con las cosas en la nube. O sea, tenemos que tener en cuenta dónde vamos dejando todo. Ya os digo que hay empresas que se dedican a esto y no son caras, ¿eh? O si no, por lo menos tener la precaución de almacenarlo en algún sitio. Lo que hacen eso, muchas empresas administraciones públicas incluso, es que lo van almacenando todo en algún sitio, cerrado con llave, y cuando consiguen ya un montón, llaman a una empresa y lo ventilan. Y no es la misma que la de residuos electrónicos, ¿eh? O sea, primero hay que cargárselo y después hacer como residuo. O sea, el de Sadeco, por ejemplo, no va a sanitizar un disco duro. Lo va a triturar o va a hacer algo. Sobre todo es muy importante con eso, con tratamientos que sean muy, con información muy sensible, como datos médicos, temas de abogados, ¿vale? Notarías. ¿A alguien le ha surgido alguna duda o ha terminado ya de hacer el test? Vamos a dar, si os parece, 5 minutitos más, ¿vale? Y nos vamos a la otra parte si alguien ya lo quiere seguir en casa y terminarlo, ¿vale? Yo quiero dejar este hueco por hacerlo aquí si tenía alguna duda, ¿vale? Ana nos dice por el chat que le está tardando en cargar. Ya digo, hace tiempo que no lo hago, ¿vale? Pero yo recuerdo que eran 5 minutos, en 5 minutos se hace. 5 a 10, pero no recuerdo, ¿eh? Lo mismo le han metido más preguntas o más partes.
Bueno, Ana, si no tienes trabajadores no puedes ponerlo, no sé qué otra opción te da. Y Emily nos dice que lleva el 5%. ¿Cómo que lleva? Cin- o que la respuesta ha sido el 5%, no sé, no sé. Sí, que la ha valorado con un 5%, ¿no? Mm. ¿Y te sale algún tipo de informe o algo? Sí, que el riesgo es de un 5%, no aclara Emily. Vale. Y Ana pregunta lo de acceso a sus dependencias, ¿qué es? Acceso a sus dependencias son oficinas, sitios, espacios físicos. Un 5% de riesgo es bueno, ¿no? O eso... Sí, a ver, ya te digo que hace tiempo que no lo hago, pero ¿quién es la persona que lo ha hecho? Perdona, Javier, que no hemos quedado con el comentario del chat del 77%, un poco asustado. ¿El 77% de qué? De riesgo alto. Exacto, sí. Bueno, pues aquí están Bueno, saliendo además unos sube, riesgos. yo recuerdo que había como una especie de búmetro o algo así, ¿no? Se va poniendo como en rojo. Yo creo que incluso al final te da como una serie de recomendaciones. No sé si está hablando Carmen, pero está muteada. Perdona. Mm. Que el informe da unos consejos o el consejo es que se peguen al ordenador y no falten al taller 2 y al taller 3. A ver, no recuerdo, a ver, la cosa es, esto tampoco es algo que la gente, o sea, que es una disciplina que lo debería hacer alguien que, como cualquier otra cosa, ¿no? Pues si te falla algo en las tuberías, llama a un fontanero, si te, ¿sabes? Al final es lo mismo. Tampoco vamos a hacer aquí mucha publicidad, pero lo suyo es contactar con una empresa que se dedique a esto, que la hay, mucha, y que a pedir ayuda, ¿vale? Porque se va a tardar mucho menos, va a salir mucho más a cuenta. Además, esto de la ciberseguridad hay que hacerlo bien, medianamente bien, para que no nos pongamos ningún placebo, como yo digo, o algo que en el fondo no sirva para nada. Porque ya os digo que aquí también hay mucho, no, ¿cómo decirlo? Mucho vendedor, no vendedor de crecepelo, pero en fin, es que ya hasta los bancos venden ciberseguridad, ¿sabes? Entonces, pues es importante contar con alguien que os pueda ayudar, ¿vale? A ver, te ponen unos resultados, por ejemplo, en mi caso, que soy un comercio pequeño, Mm, claro, está un poco orientado por lo que yo veo, lo que dicen los compañeros, ¿no? A tener ya, pues, un poquito más de empleados, sistemas que se comparten con los empleados, acceso, etcétera. Pero mm, sí que te pone al lado, nivel de riesgo, en mi caso es alto, y te mm. pone al lado, ¿quieres reducirlo? Y te da una serie de consejos. Sí, muy bien. Es- Espera, que me acabo de dar cuenta que no tengo el ordenador cargando. Espérate. Sí, bueno, si te dan consejos, no obstante, lo que ha dicho Carmen también es verdad. Mañana y pasado vamos a dar consejos de Genial. buenas prácticas, ¿vale? O sea, que vamos a ir degradando un poco, hemos contado como la teoría, ¿vale? Y Es que mañana, claro, te has dicho antes, si no lo he escuchado mal, lo he entendido mal, sí, que claro, que siempre, pues, tanto los bonos, las ayudas que se están dando es para empresas un poco más, bueno, pues a partir de 12 o de 15 empleados. Pero sí que es verdad que has dicho una cosa al principio, que es que nosotros, los que somos autónomos, que tenemos uno, dos empleados, comercio,
que la única manera un poco de sobrevivir es poniéndote en redes, o sea, elevando el riesgo, Sí, son los que más peligro tenemos, ya no solamente a través de que se nos metan en el ordenador o que nos sí. suplante la personalidad, es que ya a través de llamadas de teléfono, a través de enlaces del Mm. banco, a través de... Entonces ahí sí que necesitamos consejos. Necesitamos. Mira, Carmen, te llamas, ¿no? Sí, Mira, ya te digo, con la parte que vamos a hacer mañana, vais a tener vale, consejos como para, ya te digo, mañana la parte se llama ciberhigiene, ¿vale? Yo lo genial. suelo llamar así ciberhigiene. Cosas que puedes hacer y cosas que no. Ya te digo, después hay cada vez más empresas, de hecho, ya digo, tampoco quiero hacer publicidad, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos una solución para pymes pequeñas, ¿vale? Eso antes no era nada fácil, ¿vale? Porque la mayoría de fabricantes de soluciones son, pues bueno, son para empresas grandes y no te dejan contratar paquetes pequeños, ¿vale? Las buenas, porque, y sobre todo las buenas para empresas, ¿vale? Porque a nivel de usuario hay protecciones, pero ya tenemos paquetes de protección para empresas, ¿vale? Muy, muy básicos, pero bastante efectivos, ¿vale? Para protegerte de casi todo. No lo que vamos a hablar mañana, mañana vamos a hablar de técnicas, perdón, de higiene no, de buenas prácticas. Para lo que vamos a ver el próximo día, que son, pues bueno, muchísimas amenazas y cosas que pueden pasar. Lo primero es conocerlas y después poderte proteger. Entonces, bueno, pues ya te digo que tenemos paquetes de protección, ¿vale? Para Disculpa, ¿vas a comentar algo? No sé si lo has comentado o no, de iCloud o algunas, pues eso, cuentas que tenemos ahí todos nuestros datos en la nube. Hoy no, No, pero mañana sí. no, digo mañana. Y si quieres, ya os digo, sentiros libre de preguntar cualquier cosa, que yo no te Vale, pregunto nada. Pero si tienes dudas de, oye, yo tengo un iCloud, ¿qué pasa aquí con los datos? Pues, exacto. pues preguntar. ¿Vale? Claro, que aquellas empresas grandes, medianamente grandes, tienen servidores externos. Los pequeñitos lo basamos en iCloud para no tener un disco duro Ya hasta los grandes tienen iCloud. O sea que también. pasa que aparte también tienen sus servidores. Entonces, bueno, pues es casi lo mismo, sí, igual. ¿Vale? Venga, pues vamos a, si os parece, hacer la última parte. Y ya os digo que mañana son 3 horas, que tenemos una práctica también, ¿vale? Pero mañana vais centrado en esto y en la pyme más en concreto, ¿vale? Hoy ha sido como un poco vista de pájaro y para tener un poco, para hacer un poco el contexto y mañana nos vamos a centrar en esta parte, ¿vale? Y es un poquito más largo y si queréis, pues eso, hacéis más preguntas y si queréis os traéis preguntas ya prehechas para ver casos en concreto, ¿vale? Perdona, Javier, antes de que empiece ya con los consejos, nos dicen, bueno, Antonio Prieto decía, cuéntanos más, que ya es lo que hemos dicho, mañana lo vamos a ver. Y Antonio Barrero, Pedro Barrero dice que mañana toca consulta de Drive y VPN. Mañana vamos a hablar de los VPN, sí. De Drive en concreto no, pero si tenéis con duda, preparadlo y lo hablamos, ¿vale? Sí que vamos a hablar de redes sociales. Es que, bueno, el Drive no sé exactamente a lo que te refieres, pero podemos abrir una, si queréis, en preguntas, me lo preguntáis y abrimos una sección de eso. Me imagino el Google Drive, Sí, o Dropbox o Dropbox, OneDrive. sí. Sí, vamos a ir muy cerca, pero si queréis en un momento dado, hablamos de eso, ¿vale? Que no quiero extenderme hoy para terminar. Quedan 9 minutos. Ya no me queda ni un minuto por consejo. Son 10, ¿vale? Venga, pues vamos a esa parte, ¿vale? Si queréis, bueno, seguir haciendo la evaluación o la hacéis después en casa tranquilamente y lo que salga, si queréis mañana o pasado, lo comentamos, ¿vale? Muy bien. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Si no, lo dejamos y lo hacemos. No sé si puedo alargar esto un poco más o si no, lo hacemos mañana, lo terminamos mañana, ¿vale? Voy a intentar hacerlo. Bueno, antes de nada, centrarlo un poco. Son 10 consejos de ciberseguridad específicamente para CEO o para personas que dirijan empresas, ¿vale? Da igual, les pongo CEO porque está de moda esa palabra, pero gerentes, administradores o autónomos, ¿vale? Da igual, ¿vale? Eso es para gente que realmente dirija el negocio, que son los que, como he comentado, los que realmente tienen que tomar acción, ¿vale? Primero, contexto. Como hemos dicho antes, todo se está volviendo digital y eso nos ahorra mucho dinero y mucho tiempo, ¿vale? Pero el problema es que ellos también se están volviendo digitales, ¿vale? Entonces, desde Moscú o desde Vladivostok,
pues he dicho sociedades rusas, pero tampoco es que los rusos sean, pues se puede operar y hacer un robo en Córdoba, ¿vale? Antes se tenían que coger un avión y venirse, pero ahora a través de internet se puede hacer, ¿vale? Entonces eso es un problema. Entonces, los 10 consejos, vamos a empezar por el primero. También lo hemos comentado, la seguridad siempre debe habilitar e impulsar el negocio. No es un gasto, sino que es una inversión, que hay que saber que si no se hace, ni se va a tener negocio, y si se tiene, va a estar como con un tiro pegado en la pierna, ¿vale? Y eso es algo que hay que a lo mejor entrenar el ojo para ver, ¿vale? Pero pasa, y lo hemos dicho antes cuando decía, oye, o hacer cola en una tienda donde no le funciona un datáfono, o hacer cola en el banco porque es que la máquina hoy no quiere, o tal, pues eso al final va en contra del negocio, ¿vale? Segundo, protege a tus empleados, ¿vale? Y protegiendo su dispositivo y herramienta de trabajo. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Un empleado que use bien sus dispositivos electrónicos y que sus dispositivos le funcionen bien y demás son empleados más productivos. Una de las cosas que nos encontramos más a menudo es que los empleados tienen miedo de hacer ciertas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no hay seguridad en esos dispositivos, si los ordenadores van lentos, si algo no le conecta o lo que sea, pues suelen ser menos productivos, ¿vale? Y una pequeña inversión en seguridad que, por ejemplo, se le pueda poner, pues imaginaros que le sumáis, decir, mira, voy a ponerle un 1% al coste de este trabajador a medida de seguridad para él, ¿vale? Seguramente va a repercutir en un 10%, en un 5% de mejora de performance o de rendimiento, ¿vale? Eso lo tenemos comprobado y pasa, o sea que es de las mejores inversiones que se pueden hacer. Y después lo otro es que a la empresa lo van a atacar por algún empleado, ya sea un empleado normal o el CEO. Normalmente atacan por el CEO, porque es el único que no se pone ninguna medida de seguridad, ¿vale? No quiere ni contraseña, ni... Eso es lo que nos dice la experiencia. Pero siempre el ataque suele venir por un empleado. Eso es el punto más débil. De hecho, toda la parte de ingeniería social, que también la veremos mañana, no sé si mañana o pasado, es unas técnicas para engañar a las personas que, por desgracia, pues tienen bastante éxito, ¿vale? Entonces, pues, los empleados son el punto fundamental de la seguridad. Después, hay que controlar la responsabilidad, la del CEO, ¿vale? En inglés existe el término ownership y liability para decir la palabra responsabilidad. A ellos lo tienen separado y lo tienen más claro, pero aquí no, y lo voy a diferenciar, ¿vale? Ownership es el encargado de hacer algo, ¿vale? El que tiene que hacer algo, ¿vale? O es responsable de hacer una tarea. Y liability es quien es responsable penal o administrativamente de algo, ¿vale? Entonces ellos lo diferencian, nosotros no, ¿vale? En ciberseguridad, la responsabilidad que tiene un gerente es simplemente o sea, si pasa algo, lo único que le van a pedir, si el caso llega a juicio, imaginaros, o un socio o un dueño te demanda, porque imagínate que una empresa tiene que cerrar, ¿vale? Es evitar la culpabilidad por negligencia, ¿vale? Y para eso solo tiene que hacer dos cosas. Lo he puesto también en inglés. Diligencia debida y debido cuidado. Básicamente, las personas tienen que ser responsables de enterarse de qué es lo que hay o qué riesgos puede tener, precisamente lo que estamos haciendo ahora. Qué riesgos puede tener o qué riesgos dañan a su negocio y tomar el debido cuidado que debiera tenerse, ¿vale? Si esta persona hace eso, se hace eso, pues básicamente te puede pasar algo, pero ningún juez ni nadie te va a culpar, ¿vale? Más allá del impacto que pueda tener el propio incidente. El problema es que cada vez se ven más que como los impactos suelen ser grandes, pues hay propiedades de empresas, otros socios que demandan al gerente, ¿vale? Por negligencia, ¿vale? De hecho, por ejemplo, mira, he puesto aquí este artículo del artículo 32 de la Ley de Protección de Datos, que fijaros, lo leo muy por encima, pero esta es la única cosa que dicen que hay que hacer de protección. O sea, aparte de las cláusulas, aparte de decir los tratamientos, dice, mira, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costos de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de tratamiento, así como los riesgos, probabilidad, gravedad, el responsable y encargado de tratamiento aplicará las medidas técnicas organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado a riesgo. Todo este párrafo lo que te están diciendo es, mira lo que hay, analízalo, haz tu diligencia de vida que tengas que hacer para aplicar las medidas que tengas que aplicar, sean las que sean. En la versión anterior de la ley te decía lo que tenías que hacer. Ahora no, ahora te dice esto, te dice tienes que hacer una diligencia de vida y aplicar el debido cuidado con la proporcionalidad adecuada para proteger las cosas. Siempre que hagas esto, pues es lo que tienes que hacer para securizar los tratamientos que estás haciendo, ¿vale? Es una aplicación de esto que os acabo de contar. Casi todas las leyes que hay van por este camino, ¿vale? Muy bien. La seguridad como función diferenciada. Esto lo comentaba antes. Existe un concepto que es el triángulo de la seguridad.
es un triángulo como una ley que dice un sistema no puede ser seguro, usable y funcional a la misma vez. Es difícil, ¿vale? Cuanto más funcionalidad tiene un sistema, menos usable es y menos seguro es. O sea, si tiráramos de un vértice, o sea, una cosa que tenga muchísima funcionalidad, más cosas se pueden romper, ¿vale? Y más difíciles de usar. Si fuera muy usable, tiras de la usabilidad, digamos, pues menos funcionalidad, ¿vale? Porque para que sea fácil, pues le quitamos cosas. Y menos seguro, si no tengo que poner doble factor de autenticación y tal, pues tal. Y igual con la seguridad, pues es muy, muy seguro, pues lo mismo es menos usable y menos funciona, ¿vale? Se suele hacer. Entonces, por eso tiene que haber alguien, los CEOs, los gerentes de las empresas siempre suelen querer que sus sistemas sean muy usables y con muchísima funcionalidad. Alguien tiene que hacer de contrapeso, ¿vale? Por eso esta es la base de que haya la seguridad se estime como una función diferenciada, ¿vale? Eso es importante. Después, siguiendo con este hilo, hay que tener en cuenta la diferencia entre un responsable de sistemas y un responsable de seguridad, ¿vale? Perdón, aquí he puesto responsable de información, responsable del sistema y responsable de la seguridad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Juan. Este es el típico responsable del sistema, típico informático. Feliz porque él monta las cosas y piensa que todo va a ir bien. Y estas gentes suelen tener mucho optimismo, ¿no? Porque es como el que ha montado algo y la seguridad no le preocupa. Él dice, es seguro, sí, funciona, es seguro. Pues no, tiene que haber otra persona, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Laura, que se dedicaría a ser la responsable de la seguridad y es la que se preocupa, es la que mira y dice, Juan, a ver, tío, tú lo has puesto, pero mira, esto mejor vamos a ponerlo replicado o la copia de seguridad, vamos a escribir cómo se hace porque el día que tú no estés, pues lo mismo pasa algo. Espera un segundo, me está diciendo esto aquí. Vale, es muy importante que los dos roles se diferencien, ¿vale? Porque si no, Juan nunca te va a decir lo que su, entre comillas, vergüenza, ¿vale? Y sobre todo, ya os digo que los informáticos somos muy dados a que pensar que lo que nosotros montamos va a funcionar siempre, ¿vale? Porque lo hemos montado nosotros, igual que todo el mundo, ¿no? Que hace algo, pues va a pensar que eso va a funcionar. Un momento. Vale, esto vamos a hablar más detenidamente otro día. Es un informe que ha salido de PricewaterhouseCoopers, ¿vale? Que cambió un poco el momento de la ciberseguridad, que asume un estado de compromiso continuo, ¿vale? Es lo contrario de lo que os decía. La gente suele pensar que está limpio o que no tiene problemas de seguridad porque le pasa nada. No, pues lo vamos a desgranar otro día, ¿vale? Creo que mañana. Sería más acertado decir que no han comprometido y que todavía no ha actuado nadie, ¿vale? Pero dados los niveles de seguridad y de protección que hay ahora mismo en los sistemas, deberíamos asumir que seguramente estemos infectados, ¿vale? Y estaremos más cerca de la realidad que pensar que estamos limpios, ¿vale? Y que no nos ha pasado nada porque como lo vemos, que los datos que nos roban y no vemos en realidad lo que hay debajo de nuestros sistemas, pues estamos limpios, ¿vale? Hay que asumir que seguramente puede que estemos comprometidos, ya, ¿vale? Después, lo que hemos comentado antes, certifica tu postura de seguridad. ¿Por qué? Porque hay que certificar la resiliencia, la defendibilidad y la capacidad de gobierno de la seguridad, porque seguramente te lo van a pedir. O sea, cada vez más lo piden, tanto proveedores como administración pública, perdón, proveedores no, clientes como administración pública y en auditorías, entidades como la Agencia de Protección de Datos. Si alguna vez tenéis algún problema de seguridad de datos personales, lo primero que te hace la Agencia de Protección de Datos antes de multarte, y eso te quita bastantes probabilidades de multa, es si tiene una ISO, si tiene algún certificado. O sea, lo que ellos van buscando es lo que hemos comentado antes. ¿Esta persona ha tomado algo de cuidado o no? No, pues no lo cargamos. Sí, pues mira, no lo cargamos, pero es que, ¿sabes? Las cosas pasan. Entonces, es muy importante certificar algo de la postura de seguridad que tenemos, ¿vale? La 8, sin protección no hay seguro. Hay gente que decide que la mejor forma de protegerse es hacerse un seguro, ¿vale? Los impactos suelen ser tan grandes, ¿vale? No sé si esto está por aquí o no. Los impactos suelen ser tan grandes, como dice aquí el CEO de Zurich, ¿vale? Que son inasegurables. ¿Por qué? Porque son muy grandes. O sea, son muy grandes y la gente no tiene ninguna medida de seguridad normalmente. Es como si aseguráramos casas, pero no hay contrarrobo, pero no hay puertas, no hay ventanas, no hay extintores. Eso es lo que a nivel de seguridad de la información pasa en las empresas. Entonces, los seguros, si se hacen, en raras ocasiones pagan, ¿vale? Entonces, bueno, pues, y además si te lo hacen, te cobran un dineral y no son así. Entonces, primero la protección y después los seguros, ¿vale? Y saber exactamente qué van a asegurar esos seguros y qué van a proteger, ¿vale?
otra que parece una tontería es que el primer paso si eres un CEO es definir un presupuesto. ¿Vale? Los presupuestos, una cosa que nosotros no encontramos mucho en las empresas es que cuando vamos a venderle algo de seguridad, bien porque ya le ha pasado algo o porque no tienen presupuesto. ¿Por qué? Porque no lo habían definido. Entonces hay que empezar a contar como si fuera un presupuesto más de ciberseguridad para un año. ¿Vale? Es un truco que hay, que es muy sencillo, que es definir y de, como nos están pidiendo ahora, ¿no? Para esto de defensa, ¿no? El 2%, el 1%, algo hay que hacerlo, porque es la base. Si no hay dinero para pagar ni herramientas, ni gente, ni nadie que se preocupe, pues nadie se va a proteger. Y por último, tu postura de seguridad o el nivel de seguridad que tenga tu empresa afecta a valores contables de la empresa. Esto es un caso muy concreto en el que hay empresas que se basan en herramientas tecnológicas, startups y demás, que en sus balances tienen metido intangible, ¿vale? En aplicaciones informáticas bueno, en esas aplicaciones que ellos revenden. Siempre que hay una due diligence para comprar la empresa sí, o para estar a invertir, te miran la postura de seguridad que tienes, si no es correcta o le estiman, te meten una rebaja para que la implementes, ¿vale? Entonces, bueno, si alguna persona o alguna empresa está en esa situación, pues tener la empresa segura o los activos intangibles seguros es algo bueno, que si no lo tienes te va a restar, ¿vale? En el momento de que alguien te haga un análisis serio de tu empresa. ¿De acuerdo? Pues muy bien, hemos llegado al final. Hemos pasado 4 minutos. Madre mía. Si tenéis alguna pregunta, bueno, Carmen o quien quiera, podéis preguntar. Muchísimas gracias, Javier, por la puntualidad y por cómo has trasladado de una manera sencilla estos conceptos tan intangibles y tan en el aire como suelen estar. En el chat ya empiezan a decirnos adiós y hasta mañana. Bien, pues mañana Y gracias también a nos vosotros dicen y a en el vosotras chat. por venir. Y nada, espero que os sirva. Ya os digo, bueno, ahí he dejado mis datos de contacto. Si cualquier cosa, pues bueno, pues mañana o cualquier momento. Ya, como ha dicho Carmen también al principio, tengo una especie de vocación formativa ahí y de concienciación porque creo que es importante. Al final nuestro leitmotiv en la empresa es proteger a empresas de nuestro entorno y hacerlo más sostenible, segura y mejor. Cada uno tiene que empujar por algo. Así que bueno, yo por eso siempre me presto a este tipo de cursos y demás y nada, lo que os puedo ayudar, pues aquí estamos. ¿De acuerdo? Javier, en el chat hay una amenaza y un consejo. Una amenaza, que te van a chicharrar preguntas. Y un consejo, que venga bien desayunado. Bueno, pues, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana. En Pues el chat, ¿eh? lo que deberíamos hacer es, yo es que no he leído hoy el chat, pero lo que deberíamos hacer es mañana, si acaso, guardar un tiempo para generar sopa preguntas y vosotros, pues, prepararosla, ¿vale? Yo creo que me las sé todas, ¿eh? No me voy a pillar. Y es bueno, pues ya eso sí, ya Antonio nos dice en el chat que va anotando varias preguntas para mañana. Mañana bueno, espérate que me está saliendo aquí una... Mañana vamos a dedicarnos, ya os digo, mañana bastante interesante porque vamos a ver buenas prácticas de protección, ¿vale? Esa protección que decía Olimpia de, oye, que hacemos las empresas pequeñas. Yo creo que siguiendo esto tenéis un buen paquete, ¿vale? De protección, ¿vale? Si lo hacéis, vamos, bien, lo vais a hacer bien seguro. Pero con esto os voy a dar claves, yo creo, interesantes. ¿Vale? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y mañana más y mejor. Muchas gracias, muy interesante, Javier. Muy bien, gracias a vosotros. Chao, nos vemos mañana.